Hola Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Leo, bien, muchas gracias. ¿Tú? Qué gusto tenerte por aquí. Ya es el cuarto episodio de Día Libre. Yay. Ya por fin liberé el primero, o sea, los tres anteriores los había grabado, pero todavía no había salido ninguno, entonces como que todavía era mucho sigue siendo un poco un experimento, Ujú. pero bueno, ya sucedió, ya liberamos el primero, ya lo escuchó mi mamá, mis hermanos y unos cuantos amigos, y la verdad muy buena respuesta. Y realmente, o sea, recuerdo que cuando estaba como ya empezando, empezar un podcast era algo que tenía en mente como desde hace, no sé, 5 años o algo así, desde hace mucho tiempo y veía yo y así. Y pues ya por fin me animé a hacerlo, pero justo un poquito antes de empezar fue que nos conocimos aquí en La Donceles y que estaba como que, o sea, como que me llamó mucho la atención y, y era como que era importante para mí invitarte y tenerte aquí porque fue como una parte padre el yo tomar la decisión, pero también como que consultarlos con ustedes, con Paloma y Pato y así, entonces pues está padre ya que estés aquí. Muchas gracias. Oye, bueno, ¿cómo te presentas? Bueno, de hecho yo te conocí así, o sea, yo te conocí justo aquí en el bar del edificio Ajá. y justo te presentaste como, hola, soy fotógrafa, ¿no? O sea, Sí, no me acuerdo. sí, Según yo normalmente es como, como soy sueles, Daniela Feijó, no me acuerdo. Nunca recuerdo haberme presentado como, hola, soy fotógrafa, sí. ¿tú quién eres? Pero No, bueno, no tan probablemente... así, pero estaba guagua y así, quizá él fue el que hizo como un poco la introducción Ah, claro. en la reapertura de Primo hace como 2 meses o algo así. Yo me acuerdo que cuando te conocí te dije como, yo te conozco, Sí, pero no sé de dónde. sí. Sí. Y ya Y después ya después fue que de descubrimos de Instagram, Instagram. pero... Pero justo eso, a mí me llamó mucho la atención porque cuando te conocí, pues fue así de que, hola, o sea, soy fotógrafo, me dedico a la fotografía como haya sido. Y ya, ¿no? O sea, como que dije, yo también, qué padre, y no sé qué. Y estabas como que hablando con Huawei que tenían ahí como que algún proyecto o algo así. Y listo, como que no adentramos mucho en el tema. Sí. Y después, estando yo en Instagram, vi que habías publicado una fotografía, bueno, que tu cuenta había publicado una fotografía, porque en tu cuenta no tienen muchas fotografías personales. Entonces No, no yo mucho. no te ubicaba cuando tú me dijiste, creo que te conozco. Yo dije, pues no sé de dónde, ¿no? Claro. Y pero bueno, yo ya te seguía sin saber que eras tú, ¿no? Sí, Y sí. y te seguía porque creo que Fer de Wewi Ajá. había compartido algo de tu trabajo o algo así. Y yo recuerdo que entré a tu perfil y dije, wow, así como que me encantó tu trabajo, Ay. así como que o sea, de verdad hace mucho que no veía unas fotografías que me llamaran tanto la atención, ¿no? O sea, como que dije, wow, ¿qué es esto? Y yo no sé si tenías algo publicado como de aquí, de Cancún, Ujú. o no, o sea, no sé ni siquiera si ubiqué que estaba cerca, pero yo dije, qué padre, qué buena fotografía y te empecé a seguir. Sí. Entonces, esa noche que nos conocimos en Primo, tú publicaste una fotografía en la cuenta y entonces ya te Ya te cayó el escribí, 20 ajá, y como dije, de... Sí, sí. pues eres tú, no sé qué, ya te sigo y tal, y ya fue como que, como nos empezamos a llevar. Sí, sí me acuerdo que me pusiste algo así como, de aquí nos conocíamos, Sí, algo así. Sí, exacto. sí, sí. Y porque yo sí suelo subir fotos mías y seguramente, o sea, cuando te empecé a seguir o algo así, tú me ubicabas, pero yo no Sí, tanto, ¿no? me acuerdo perfecto así, porque aparte tengo una cosa con los rostros, ¿no? Pero me acuerdo perfecto que cuando te vi en Primo fue como, yo ya lo conozco, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Porque tienes una cara muy reconocible, además, Sí. o sea, tienes como, te podrían fácilmente hacer una caricatura y no por algo, Qué ¿no? padre, O sea, no, no por no algo malo, sabía. eres muy alto, ¿no? Tienes como rasgos muy así, muy Asiáticos, ¿no? puntuales. Sí, sí, Inclusive, sí, sí, un poco, sí. sí. Ok, pues bueno, ya estamos aquí. Eres fotógrafa. Yo Soy también me fotógrafa. dedico a la fotografía. Sin embargo, creo que a diferencia de ti, yo nunca lo estudié. Yo en realidad estudié diseño gráfico, Ujú. pero después me empezó a llamar la fotografía. Creo yo más por el lado aplicativo, o sea, como que siempre he estado, o sea, el diseño lo veía como una herramienta de comunicación, ¿no? Como digamos, aplicado al marketing o a las ventas.
Y luego me di cuenta que empezó como que el auge del contenido, de la fotografía, del video, y a mí me llamaba mucho la atención como que retomar la fotografía, porque en la universidad llevé un año de fotografía, pero en realidad no, pues no sabía qué iba a hacer ni nada, y nada más como que empecé a hacer fotografía de retrato, que fue como que lo más accesible para mí, como decir, pues tengo amigos, los voy a retratar y, Ujú. y de ahí a ver qué se ¿Qué sigue fue lo que dando. te llevó a eso? O sea, como una curiosidad o... Sí, creo que fue como que los inicios de Instagram y como que estaba como que este auge de realmente te podías destacar por una fotografía. Ahorita yo creo que pues ya hasta el iPhone hace unas fotografías tremendas de ese estilo, ¿no? De las fotografías bien tomadas o no sé cómo llamarlas, pero como hacia ese lado. Y entonces, después de mucho explorar la fotografía, como que entro más en esta parte de, ok, vamos a hacerlo diferente. Una vez que ya puedes hacer la fotografía así de la hamburguesa perfecta y que ya sabes iluminar y tal, es como, ok, ahora cómo hago algo que tenga más onda, que no, o sea, como que a mí me suele suceder que me aburro y ¿Cómo entonces, le quito la perfección? exacto, cómo lo hago un poquito más humano. Sí. Y eso es algo que destaco mucho de tu trabajo, que se nota mucho que no está buscando ser la fotografía de perfecta de catálogo, sino que tiene como que un rastro de que alguien lo tomó, ¿no? O sea, como que tiene una intención, tiene un tipo de manejo de la luz y tal. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención. Pero más o menos tú, ¿cómo empezaste en la fotografía? Bueno, empecé en la foto como a los 8 o 9 años, más o menos. Lo que me llevó a la foto es que cada vez que iba a casa de mi abuela, me ponía a ver sus álbumes de fotos porque tenía una pésima memoria, ¿no? Ujú. Entonces tenía una necesidad como de recordar porque tengo consciente que todo se me iba, ¿no? Entonces eso fue lo que me llevó a descubrir la fotografía. Y después eso Y me eran, llevó, o sea, eran fotografías como familiares amateur o si había un fotógrafo dentro de la familia. pues eran súper amateur, pero sí había, o sea, sí había mucha calidad en la foto. O Yeah, sea, no sé si es un poco también como la película que se usaba. O sea, hay ciertas cosas sí, que obviamente le aportan para mí visualmente, pero sí estaban bien tomadas, ¿no? O sí, sea, he visto fotos familiares de otras familias, de amigos o así, sí, porque siempre pregunto, así como ya sí, que sí, hay sí, confianza, pregunta como, ay, ¿no tienen fotos que me quieran enseñar? Pero, y pues obviamente hay errores técnicos, ¿no? Que es normal cuando no te dedicas a la fotografía. Y en el caso de las fotos de mi familia, como que sí había una intención de hacer fotografía. Quizá nadie lo estudió, no recuerdo, no sé si tuve algún familiar fotógrafo, pero no sé, o sea, las fotos que tomaban mis bisabuelos y luego mi abuela, y había como sí, mucha intención en ellas, o sea, había como intención en la composición, intención en la luz, entonces hay fotos padrísimas sí. y sobre todo para mí estaba muy ligado a la memoria, ¿no? Entonces yo juraba que mi abuela se acordaba perfecto de todo porque tenía las fotos, o sea, yo juraba que si le quitabas las fotos ella ya Ya no no se se acordaba nada. acordaba. Hoy en día no, o sea, sé que tiene una memoria de elefante y que se Sí, acuerda de todo porque tiene una gran memoria, pero en ese momento yo lo relacionaba con eso, me parecía como muy sorprendente y entonces pedí una cámara. Y así empecé a hacer foto. Y me lo tomaba muy en serio, o sea, cambiaba de cámara constantemente, ¿no? O sea, de chica no era como, bueno, ya tuve la cámara y ahí medio sí. jugué, ¿no? Tengo negativos O sea, que de... era como, o sea, una cámara de rollo 35 Sí, una point and milímetros. Sí, shoot, que la verdad ni sé qué modelo era, una sí. point and shoot, me acuerdo que era gris, nada más. Y O sea, la primera. y ahorita yo estoy súper clavado en conseguir una y como que hay una parte muy importante de la sensación del plástico. O sea, yo recuerdo mucho las que usábamos en la casa. Mi papá estudió fotografía, Ah, qué cool. en mi casa sí había fotografía artística, o sea, de que recuerdo un retrato de mi mamá como en doble exposición, muy padre, que siempre estaba ahí, o sea, como que colgado y muchas más, ¿no? De mi papá. Entonces estaba como que esa parte artística, pero también había muchos, o sea, nuestros álbumes eran pues de una point and shoot que mi mamá tenía y ahí iba como que guardando
nuestras experiencias, que ya en retrospectiva, pues claro, ahorita ves esas fotos y desde la ropa que traíamos, la luz, los colores, el rollo, Sí. o sea, como que traen un buen de onda, ¿no? O sea, en ese momento quizá X, ¿no? O sea, como Sí, que era claro. una foto más, Pero pero ya lo ves en sí, ¿no? Ahorita retrospectiva lo y ves y tiene digo, todo no el hype manches, así. sí, de que quiero esa playera, o sea, sí, 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 sí. sí, sí tiene mucho eso. Y entonces empiezas a hacer foto y empiezas, o sea, a constantemente cambiar de cámara, o sea, o sea, sí te das cuenta que es algo que te gusta mucho y lo vas explorando. Me gusta, exacto, me gusta mucho porque me permite como acercarme más fácilmente a la gente. Creo que quizá nunca fui tímida, siempre me encantó platicar con las personas, pero como que la foto ya era un pretexto, o sea, se empezó a volver un pretexto más para acercarme a la gente, ¿no? Que era algo que me gustaba. ¿Y ahí estabas en Entonces, primaria o qué? pues sí, primaria, luego secundaria. O sea, yo tengo fotos que tomé de niña y que, bueno, algunas malísimas, por supuesto, pero justo era fotografiar a mis amigos, ¿no? A mis maestros, a, no sé, a las personas que estaban cerca de mí, a mi familia. O sea, era como, siempre tuve una intención muy clara por el retrato. Y después, como a los 18, que fue cuando me fui a mi casa, me di cuenta de que tenía pues este talento para el retrato, ¿no? Sobre todo. Y fue eso, como pensar, bueno, si tengo un talento o una habilidad, ¿no? No forzosamente un talento, pero una habilidad para tratar con la gente, que es algo que me gusta y que creo que se me da bastante bien, pues debo aprovecharlo, ¿no? Y debo hacer algo con eso. Claro, Creo que es como asumir la responsabilidad eh, de tu llamado. de ti mismo, o sea, Sí. como de algo que Oye, tienes pero dentro qué de ti. interesante. Digo, obviamente a los 18, pues ya llevabas 10 años haciendo foto, ¿no? O sea, como que eso también es algo muy interesante. Yo, a pesar de que, pues sí, desde hace muchos años que hacía foto y cuando empezó las redes sociales y tal, cuando se pusieron de moda las cámaras digitales y ahí como que hubo mucho este auge de la fotografía. O sea, yo era de los que siempre editaba fotos y como que me gustaba esta parte de crear fotografías como muy planeadas. La mayoría eran como que autorretratos, o sea, conmigo y mis amigos hacíamos y así. Ujú. Sin embargo, o sea, yo nunca lo vi como algo que podía hacer profesionalmente, ¿no? Y qué interesante que tú, o sea, lo hay, porque creo que hoy en día, habiendo tantas opciones, es una de las limitantes que tenemos, ¿no? Que habiendo tantas opciones y este tema de la paradoja de la elección, de que ya hay muchísimas cosas por hacer, pues muchas personas crecemos y nos cuesta trabajo como decidir esto es lo que quiero hacer, ¿no? O esta es mi pasión, ¿no? Entonces mucho se habla de cómo encontrar tu pasión y tal. Aparte de la fotografía, ¿tú tenías otras, como que otros intereses o así que fuiste explorando o fue como que esto es lo mío y le voy a dar? Pues siempre supe que era algo alrededor del arte, ¿no? La psicología era otra cosa que me interesaba. O sea, como siempre era la gente o el arte, ¿no? O sea, desde niña me gustaba mucho bailar, me gustaba mucho pintar, o sea, todo lo relativo al arte. Y entonces esas eran como mis opciones. O me iba por un área como diseño o algo así, o me iba por psicología. Pero creo que yo me fui a mi casa a los 18 y creo que en ese momento fue también como una cosa de, bueno, que es algo que ya hago y que puedo ir creciendo. Y eso es lo que te decía, como hacerme responsable de algo, ¿no? O intentarlo, en mi cabeza eso fue. Entonces, pues sí, siempre fue, creo que la foto. O sea, Y- siempre supe que iba y que quería ser fotógrafa. Lo que pasa es que había otras opciones y que siguen estando de alguna manera, ¿no? Como posibilidades. Sí. Pero Y de ahí que, o sea, te empezaste a hacer proyectos ya profesionales o de paga, o primero estudiaste, o cómo fue. pues entré a estudiar y me fui como por el área corporativa. En realidad, mis primeros trabajos fueron gracias a mi mamá. Mi mamá estaba, bueno, a mi mamá y a otras personas que trabajaban con ella, pero ellos fueron quienes me dieron la oportunidad de tener como mis primeros proyectos de paga, ¿no? Yo entré a estudiar y mi mamá trabajaba para el gobierno canadiense y hacían una expo Canadá cada año, ¿no? Entonces me empezaron a dar chamba para fotografiar eso de manera interna para la empresa Ok. Como y fotografía de eventos, como digamos. fotografía corporativa. Y empecé a hacer eso y me clavé por años en eso, ¿no? Que en realidad hoy en día siento que
no es que los perdí, porque no los perdí, aprendí también bastante, pero desaproveché mucho el tiempo haciendo foto corporativa, Ok. ¿no? O sea, me fui como, no sé, 6 años o una cosa así por el área corporativa, o sea, por el ala corporativa, y esto te aleja totalmente de tu parte creativa, Sí, ¿no? sí. Entonces yo que había estado, o sea, como que mi foto de niña era más inconstante, se volvió mucho más constante cuando entré a la escuela, tenía una conciencia como más clara de la parte creativa, entonces fue como levantar una compuerta de una presa y ir con todo, pero después me fui con todo hacia una parte que restaba creatividad. Ok. Entonces ahí hubo Oye, como... pero a ver, o sea, ¿estudiaste la carrera de fotografía o qué, o cómo estudiaste fotografía? Sí, entré a la carrera en la Escuela Activa de Fotografía, Ujú. que no es una carrera, no es una licenciatura, pero sí es una carrera de fotografía. Entré ahí, no terminé. Después de ahí me pasé a otra escuela que se llama AVI y ahí también tomé diferentes cursos, o sea, Ya, como más específicos o más especializados. En sí. realidad, sí vi la opción de estudiar la licenciatura, pero me parecía como mejor idea por mi forma de ser, como irme por un lado mucho más libre. Sí, más práctico, digamos, sí. Sí, 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 yo digo, yo creo que la fotografía es una como muchas artes que puedes ir desarrollando por tu cuenta. Claro que te sirve mucho tener mentores que pues en las escuelas ahí están, o sea, como que es un plan estructurado, por decirlo de alguna manera, pero también tú puedes irlo formando, ¿no? O sea, como que a tu propio ritmo. Yo recuerdo que en la universidad llevé fotografía un año en la universidad y el primer semestre fue como puro laboratorio oscuro, o sea, como cuarto oscuro. ajá, cuarto oscuro, la fotografía análoga, sabes, como entender la luz y aprender a exponer, y como que en realidad la composición pues era un poquito lo de menos, ¿no? Era como, pues veamos qué podemos hacer, una cámara, tenía creo que una Canon, y y ya, ¿no? Como que ahí aprendí. Luego el siguiente semestre ya fue, ya era como que más hacia lo, no sé, no recuerdo haber tenido una cámara digital, pero ya era o sea, analizar la fotografía. O sea, aunque la tomáramos en análogo, iba al Walmart, que estaba al lado de mi escuela, las revelaba, me las daban en un USB y entonces las llevaba a la clase y era como, a ver, ¿qué queremos comunicar y tal? Pero en realidad como que nunca sentí, digo, obviamente no era la carrera de fotografía, no era solamente una materia dentro del diseño gráfico, pero nunca sentí nada, o sea, me enseñó la parte técnica, que creo que es la parte que más funciona en una escuela, porque es como que la parte más aburrida, que si no tienes la disciplina te la puedes estar intentando evitar, o sabes, o sea, como que pasando, Ujú, pero ya que aprendes eso, siento yo que mucho se trata de cómo desarrollas tu ojo, ¿no? Tu claro. visión, porque creo que a mí lo que más me ha servido es ver lo que me gusta, o sea, como inspiración, referencias y tal de fotografía o de cualquier otra cosa, y entonces intentar yo recrearlo, o sea, ya como que con los conocimientos básicos o base de la fotografía, ya decir, ok, ¿cómo haría esto? Pero como que si no tienes esa parte de la visión o del ojo, pues es difícil explicarle a alguien por qué quieres hacer algo diferente o por qué quieres hacer algo, pues sí, especial. Claro. Entonces, en tu caso, ¿qué tan, o sea, más bien en una carrera de fotografía, o sea, cómo es? O sea, ahí sí te enseñaban muchas más cosas como de composición o qué veías. Pues sí, sí te dan un poco de composición, pero se enfocan mucho más a lo técnico, ¿no? Al manejo de cámara, al manejo del equipo. Y yo siento que algo que le falta a las escuelas es como desarrollar mucho más la parte sensible en este tipo de carreras, ¿no? Que si bien es algo que no se puede enseñar, ¿no? No se puede enseñar a ser sensible, sí se puede eh, enseñar a cómo buscar esa sensibilidad o cómo buscar en ti, ¿no? En esa sensibilidad tuya o cómo estimular esa sensibilidad. Entonces, pues sí, aprendí mucho técnico y en realidad huí un poco de lo técnico. O sea, como que mis fotos tienen una técnica muy básica. No soy tan clavada en la técnica como en la interacción con el otro. O sea, creo que donde más me concentro a la hora de hacer fotos y siempre trato de hacerlo así es
en la conexión, ¿no? O en el crear con el otro esa imagen, ¿no? En el tratar de sacar como la parte más esencial de ese otro. Sí, digo, y es que sobre todo ahorita que lo estás diciendo, cuando, o sea, creo que la parte técnica es lo más fácil, ¿no? O no lo más fácil, pero lo más tangible. O sea, es más fácil que yo te pregunte qué lente utilizas a que te pregunte cómo haces, o sea, como esa parte que es intangible, pues es muy difícil de poner en palabras, ¿no? Entonces, creo que también viene un poco de ahí, que en las universidades o en cualquier método de enseñanza es muy difícil comunicar esa sensibilidad. Sí, estoy de acuerdo. O sea, sí es difícil comunicarla, pero yo sí creo que es no tan difícil buscar la manera de estimularla. O sea, Sí. por ejemplo, creo que estimularla a través de otras artes, ¿no? O sea, a través de la música, por ejemplo, o a través simplemente de la contemplación, ¿no? De hacer ejercicios contemplativos o Sí. ejercicios como otra parte que tenía desde muy chica era que me encantaba sentarme y ver, ¿no? O sea, era como algo que disfrutaba mucho y creo que es algo muy estimulante a la hora de querer hacer fotografías, o sea, o de querer despertar esta parte creativa, ¿no? Como detenerte y solo observar, creo que ayuda mucho. Y a veces en las sesiones de fotos lo hago, ¿no? La gente luego se saca de onda porque yo a veces solo me quedo como observando. Y esto a veces es como, ¿qué pasa? Sí. Así no sabe qué va a Y hacer. justo, bueno, ahorita quizá entramos en ese tema, pero bueno, entonces estudias la fotografía, luego te vas o empiezas a trabajar por suerte de que pues te invitaban a estos congresos en la parte corporativa. Y específicamente, ¿a qué te refieres con la parte corporativa? O sea, como... Pues empecé a hacer fotografías de eventos, por ejemplo, de eventos corporativos tipo Expo, arquitectura, ya sabes, o Expo, Conozca Canadá, o así, o retratos corporativos, ¿no? Retratos que tenían la finalidad de servir para un informe de prensa o sea, ir y fotografiar, no sé, al jefe de una empresa, Sí. ¿no? Hacerle un retrato que normalmente, pues estos retratos carecen en general de alma, ¿no? O sea, Sí, siento que son como muy fríos, muy exacto, rígidos, muy como... de pasaporte. Sí, muy de pasaporte. Pero digo, en una de esas, Forbes o algo así te publica o algo así padre, Claro, ¿no? sí, sí, puede ser. O sea, creo que podría, y sí se pueden hacer buenos retratos. He visto grandes retratos, ¿no? Por ejemplo, de presidentes o de personas como Sí, figuras figuras públicas. públicas, y igual trajeados y así. No tiene tanto que ver con eso, sino como con la finalidad del retrato, ¿no? Sí. Hacia dónde va y cuál Sí, es el... quizás si le diéramos un poco la vuelta, como, o sea, ahorita que lo estás mencionando, los retratos que se hacían para personas muy importantes hace muchos años, pero que eran en pintura, ¿no? Entonces, como que todo Sí, este sí. romanticismo, ¿sabes? Que algún fotógrafo en algún momento vi una serie de fotografías que era como un poco regresando a esto, o creo que eran montajes, pero estaba muy padre como el concepto de yo tener un retrato personal, pero, ¿sabes? Como que súper formal, Sí, como sí. que está interesante. Sí, pero en general, Sí, súper formal, pero con una iluminación súper propositiva, ¿no? Y en general la gente está claro, muy cerrada a eso en esos ambientes. Entonces claro. terminas haciendo normalmente la misma foto, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, sí, como sí, sí. solo cambias el Sí, mueble. como de estudio. Y creo, o sea, ahora que lo estás mencionando, creo que algo de lo que no nos gusta de ese mundo corporativo es que no hay tanta propuesta, o sea, que suele ser que da lo mismo si la tomas tú o otro fotógrafo, ¿no? O sea, como que no hay una huella del fotógrafo de decir, esa fotografía tiene un estilo. Claro que te puedes concentrar en eso, pero es como una parte más de negocio que, o sea, lo veo bien, como que, bueno, pues sí, es una fotografía de retrato bien hecho y para ese estilo de publicaciones y tal, pero no me deja explorar tanto mi parte creativa, que Total. siempre es, creo yo, un tema con nosotros los creativos, el hecho de que te dedicas a esto, pero también es parte de tu alma, ¿no? O sea, como que también quieres proponer y explorar y hacer Claro. cosas diferentes y tenemos gustos raros y tal. Y entonces a veces para el que te está solicitando el trabajo es como, no, yo solo quiero una Sí, foto sí, quiero normal, ¿no? esta foto, Sí, ¿no? Que es lo mismo que pasa en la publicidad muchas veces. O sea, después de haber trabajado en foto corporativa, me metí como asistente, ¿no? Por un par de años y asistí a varios fotógrafos que hacían publicidad y moda,
¿no? O sea, como que estaba yo por esos dos caminos. La moda es muy libre, afortunadamente, pero la publicidad no lo es, ¿no? En términos generales, el fotógrafo llega a ejecutar la foto, ¿no? Casi Claro. siempre el fotógrafo llega a ejecutar la foto que ya le dieron en en un brief, ¿no? Sí. Anterior. Sí, y Como todo eso estabas en Ciudad de México. todo esto estaba en Ciudad de México. Que digo, ahí también un poco de contexto, pues, por ejemplo, para mí, que he crecido prácticamente toda la vida aquí en Cancún, pues obviamente a mí me dices foto de publicidad en Ciudad de México y para Es mí, como lo ¿sabes? máximo. Ajá, exacto, me emociona mucho, ¿no? O sea, como que Sí. digo, wow, qué padre. Pero sí, o sea, tienes razón, en muchos de los casos, también esa industria, en la mayoría, ¿no? Claro que si es una marca que te raya y es como, me encanta esta marca, Sí. normalmente pues te gusta también su publicidad y lo que logras, pues sí va más orientado, pero mucha de la publicidad comercial y general y no de las tres marcas que más te gustan, pues suelen igual tener mucho control, creo, ¿no? O sea, como muchos lineamientos que de alguna manera no te dejan explorar tanto aplicaciones creativas. Sí, porque normalmente hay un equipo creativo, ¿no? Por parte de las agencias. O sea, a ti normalmente te contacta una agencia, no te contacta la marca. O sea, es Uh-huh. raro o más difícil que te contacte directo la marca, y cuando es así, la agencia te da ya como lineamientos creativos que tienes que seguir y normalmente referencias exactas o casi exactas, ¿no? Sí. Es como quiero esta pose, pero con este fondo, pero con este... Que, Entonces ellos construyen la foto y si terminas, al menos yo, tengo muchos amigos que trabajan en eso y les va muy bien y son muy felices y lo disfrutan y para mí está padrísimo, ¿no? Pero para mí sí era como, pues no, estoy ejecutando, ¿no? O sea, estoy sí, replicando o estoy ejecutando algo que no está dentro de mí, que ¿no? fíjate que yo tengo ese debate interno, o sea, de pronto vas creciendo y pudieras ya darte pues la posición de director creativo y decir, prefiero dirigir la foto, o sea, como que alguien más la ejecute, pero Claro. yo soy el director creativo, pero también entra esa parte, y que justo lo estaba platicando con Jimena, el hecho de que aquí en Cancún no se da mucho esa manera de trabajar porque no hay tanto, o sea, no hay tanto volumen de proyectos, ni de clientes, ni de agencias, ni de fotógrafos, ¿no? Entonces es de que, yo soy el fotógrafo, pero también soy el director y Claro. también soy la agencia, ¿no? Entonces yo desarrollo toda la idea y yo hago todo y de pronto, o sea, salen cosas muy padres y te permite explorar muchas cosas, pero también la parte de trabajar con una agencia y como más formal y que, ok, ellos están representando al cliente y, ¿sabes? Como que hay un poquito más como que esa prueba de problemas, digamos, ¿no? Porque si ya ellos están representando al cliente y ya están seguros de hacia dónde va la campaña y dónde la van a publicar y tal, es como, bueno, solo necesitamos esta fotografía, pero por el otro lado es como, no, pero yo también como artista, como fotógrafo quiero proponer, ¿no? Sí. Sí, y ya tienes que ser alguien muy construido, o sea, un fotógrafo ya muy reconocido o alguien que ya tenga como demasiada experiencia y que ya reconozcan, pues sí, que ya reconozcan para que te den esa libertad, ¿no? Entonces, yo en realidad estaba, digamos, empezando, no llevaba tanto tiempo haciendo publicidad, pero sí fue como muy pronto el darme cuenta de que no era, o sea, no era el camino que yo quería, no, al menos no en la Ciudad de México. O sea, no estoy negada a trabajar con marcas o no estoy negada a trabajar con ciertos proyectos, incluso pues en la ciudad, pero siempre y cuando sí haya esta libertad, porque también, por ejemplo, yo creo que es importante o ha sido importante para mí defender, ¿no? Mi fotografía y entender y ser como amable conmigo en el sentido de decir, bueno, sí estudié fotografía, sí soy fotógrafa, pero ese latido, digamos, que me hizo ser fotógrafa no fue lo comercial. Entonces, también es como ser más honesta conmigo y decir, bueno, pues sí, a lo mejor no voy a ganar la misma lana, pero prefiero porque estoy haciendo mi foto. Sí, ¿no? sí te entiendo. Fíjate que yo sí tengo una parte como muy hacia la publicidad o que me llamó mucho la atención desde pequeño. O sea, no sé, yo recuerdo que los comerciales y cosas así era para mí como wow, ¿sabes? O sea, como que me llamaban mucho la atención y sí he tenido como que mucho el tema de la fotografía aplicada a lo comercial.
después de un tiempo, después de hacer más fotografía y tal, como que sí, te vas dando de esas cosas, te vas dando cuenta de esas cosas y cómo funcionan las industrias y tal, y que, o sea, que te identificas más con unos que con otros y eso como que ya te va llevando, pero qué padre que tú, o sea, como a temprana edad te diste cuenta como, no, pues esto está padre y nuevamente como negocio quizá de fotografía, pues está a todo dar, pero necesito yo todavía explorar más y Sí. como que poder, también es un reto el hecho de poder combinar tu pasión con tu negocio, ¿no? O sea, con la manera en la que ganas dinero, ¿no? Entonces, eso, o sea, que se den las dos cosas, que digas, ok, quiero hacer esta fotografía más artística y más propositiva, pero que además eso le guste a las marcas que al final son los que, pues, Bueno, ese es el ideal. exacto, pagan. Ahí es donde está el reto, ¿no? O sea, como Sí. que crear todo este ambiente perfecto. Sí, o decidir qué tipo de foto quieres hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy volviendo un poco al origen y estoy volviendo a lo documental y estoy volviendo como, sí, simplemente al retrato, ¿no? Y tal vez un poco a lo editorial y a la moda, pero sí, como Sí. back to basics. Sí, sí, Así. sí. Sí, 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 sí. pero digo, está a todo dar que lo puedas ir. O sea, creo que tenemos esa, digamos, oportunidad dentro. O sea, eso también creo que quizá en otras profesiones no pasa tanto, pero que dentro de la profesión te puedes ir hacia un Por lado mil o hacia, caminos. exacto. Y entonces es como, ok, quiero hacer esto o lo otro, Sí. pero si hago esto, dejo de hacer esto. Yo en mi caso, lo que suelo hacer es, pues una cosa es la parte del negocio, del ingreso, digamos, de generar y de poner a disposición de los demás, pues mi talento, que digo, yo tengo una manera de ver la parte creativa como que no es mi creatividad, sino tal vez soy muy espiritual, pero como la creatividad del universo a través de mí Totalmente. expresándose. Y entonces como también esta parte de gratitud, de decir, bueno, agradezco que el universo me mande esto y que yo pueda como que comunicar o hacer el puente y Claro. entonces poner a disposición esto, ¿no? O sea, obviamente sin que sea algo, o sea, no sé, por ejemplo, a mí política es algo que no me llama para nada la atención porque no la entiendo y se me hace algo muy complicado y es algo en lo que no me gustaría trabajar. Pero muchos otros proyectos que no me encantan o no me vuelven loco o no es lo que más me apasiona creativamente, es como, bueno, yo tengo las capacidades de resolver esa necesidad que tiene este cliente y me puede pagar por ello, perfecto, lo hago. Y quizás no son los que pongo en mi Instagram o en mi portafolio, es como que voy a poner lo que más me gusta como para como para tratar de mostrar de lo que más orgulloso estoy Ujú. y atraer como que más de esos proyectos, pero también creo yo que se vale como que esta parte de, bueno, en la música hay una frase que dice, el jazz alimenta mi alma, pero la cumbia a toda mi familia. Sí. ¿Sabes? Y es como, Sí. pues sí, o sea, muchas veces tienes que tocar cumbia en las fiestas porque es lo que les gusta a la gente para bailar, pero bueno, ya tú los domingos puedes hacer este jazz y con mucho más libertad, ¿no? En Claro. tu caso, ¿lo ves así? O sea, ¿crees que hay esta parte como más comercial de trabajo y esta otra parte más creativa? Estaba en eso, o sea, estuve en eso creo que por casi todo ese periodo de tiempo, pero me absorbía la parte, o sea, hablando de la foto, me absorbía la parte comercial. O sea, me absorbía, pues, por un tiempo el ser asistente, ¿no? El ser productora, el ser fotógrafa, de todo esto como mucho más comercial. Y justo el venir a Cancún fue como renunciar a eso y decir, necesito sí o sí encontrar otra, otra forma de ingreso. O sea, Claro, encontrar mi ingreso en otra cosa que no sea la foto, porque al menos, gracias, al menos para mí sí se veía contaminada mi foto por estar tan expuesta a esta otra imagen, ¿no? A esta imagen como mucho más fría y mucho más plástica y mucho más. Entonces después yo hacía fotos y decía, no me están gustando, ¿no? Y era porque pasaba mucho más tiempo en el otro lado que en el lado creativo. ya, ok. Entonces, sí, a mí sí me contaminó mucho y por eso fue como esta decisión que en realidad
fue en terapia que llegué como o sea, como a ser consciente por qué renuncié a eso, ¿no? O sea, por qué decidí no hacer eso. Y no en absoluto, como te digo, si hay marcas, ¿no? Que sean afines a lo que a mí me gusta, a lo que yo hago y, y demás, por supuesto que estoy abierta a colaborar, ¿no? Sí. En donde haya como esta confianza por parte del cliente para decir, bueno, nos gusta tu foto y queremos que tú hagas algo para, ¿no? Y cada vez más, por suerte, está sucediendo eso, ¿no? Sí. Que también las marcas se han dado cuenta. Al final, ya hay muchas marcas pequeñas y ya no son corporativos gigantes que te están contratando, sino son quizá emprendedores que entonces, pues al final son personas, ¿no? Y hay personas que tienen más esta parte o este interés por hacer algo diferente, por hacer algo único, por no hacer lo clásico. Sí. Entonces huyen también de esa parte muy comercial, ¿no? Entonces buscan un estilo de fotografía más único, ajá, o sea, como que algo que esté siendo diferente, ¿no? Porque yo creo que mucho ahorita en el marketing es hacer algo diferente, o sea, en un mundo como tan atascado de imágenes, información y tanto, Sí. es como que el primer punto es que hagas algo único, ¿no? O diferente, o que no estés como entre el montón, que al menos puedas destacar por hacer algo diferente. Quizá no va a ser mejor ni peor, pero es diferente, ¿no? Y eso te ayuda pues al primer paso, que es llamar la atención, ¿no? O sea, que alguien te voltee a ver, que diga, ok, esta marca, o sea, ¿sabes? Ya no le doy scroll, sino que digo, wow, esto se ve diferente, a ver qué trae, ¿no? Y entonces como que eso también está haciendo que cada vez, cada una de las marcas como que se identifique con diferentes mercados y con diferentes fotógrafos y tal, y hay pues obviamente la fotografía que tiene que salir, ¿sabes? Perfecta para el comercial de una marca de cremas, súper bonito, pero también está este otro que es, vamos a hacer este concepto y mezclamos ideas y tal, y logramos cosas únicas y que nos permita también a los fotógrafos como que proponer y explorar nuestra creatividad. Entonces creo que cada vez más hay mercado para eso y qué padre que, o sea, tú siendo consciente de lo que te gusta, puedas tomar ese camino y de la misma forma vas atrayendo a ese tipo de proyectos que te dejan ser o que buscan ellos algo así, ¿no? O sea, como que algo diferente y que no sea lo clásico. Sí, justo es querer para mí hoy en día trabajar con marcas más pequeñas, que sea como mucho más directa la comunicación y que en general me he encontrado con que la gente está mucho más abierta a las propuestas. Sí. ¿No? O sea, sí. Y entonces en Ciudad de México, ahorita que dijiste, producías tú, o sea, hacías en la parte de producción, Sí. que para mí digo, a una escala muy pequeña aquí en Cancún, pero qué difícil se me hace producir, ¿no? O sea, como que la parte de la producción o sea, está padre. Es como cuando, no sé, en la escuela o así, coordinas un proyecto o un evento o tal, pero siempre es súper cansado, siempre alguien, o sea, como que tienes que estar pensando en mil cosas y es como que tú estás en medio de todos y te tienes que encargar de que todo salga bien. ¿Cómo fue esa experiencia de producir? Bueno, hablando de tiempo, pues obviamente es mucho más breve mi tiempo como productora que como fotógrafa, ¿no? Y trabajé con muy pocos fotógrafos, o sea, me autoproduje y produje a 2 fotógrafos más. Yo creo que es como, sí, como orquestar, ¿no? De alguna manera era divertido, o sea, o es divertido porque tienes como este contacto más directo con las marcas y con las agencias, ¿no? Estás como mucho más presente y irónicamente a veces tienes más, como más influencia para la toma de ciertas decisiones que el propio fotógrafo. No tanto en la parte visual quizá, pero sí como de la ejecución de la sesión, ¿no? Entonces, como que te sientes más en control, creo, como productor a veces que como fotógrafo. Pero es mucha presión, Sí. ¿no? No, Es es que mucha responsabilidad. definitivamente tú eres quien está coordinando todo. O sea, el fotógrafo es una parte de esta producción, pero digamos que tú estás
produciendo todo, ¿no? Entonces eso, digo, a mí lo mismo, o sea, está padre, pero, o sea, inclusive me llama la atención, o sea, yo sé que yo soy muy informal en cuanto al trabajo de la fotografía, Ujú, un poco por mi manera de ser y otro poco por mi experiencia y Cancún y lo que sea, ujú. pero, o sea, el solo hecho de que digas me autoproduje, ¿sabes? O sea, se nota como que la seriedad o la profesionalidad que hay en una, ¿sabes? En Ciudad de México o en una ciudad tan grande, que aquí es como, pues sí, yo también me autoprodujo, me ¿Produje? produje, ajá, Ajá. pero si lo haces en tiempo presente, no sé cómo se diga, me autoproduzco, Ajá. pero quizá ni esos son el tipo de cosas que me doy cuenta aquí en Cancún, que muchas veces entre los clientes y la industria y tal, no le damos la seriedad. O sea, es como tú estás haciendo tantas cosas, como que no pones como, productor Leo Alfaro, fotógrafo Leo Alfaro, ¿no? Claro. Pero en realidad sí, ¿no? O sea, en realidad sí, alguien tuvo que coordinar todo, alguien, aunque haya sido tú mismo, y darle como que esa seriedad al proyecto y tal, es como, creo yo, importante como para entender lo que estás haciendo, ¿no? Y en realidad sí deberías poderte dar ese crédito, ¿no? No, Como totalmente. productor Leo Alfaro, Sí, fotógrafo Leo Alfaro. sí, Digo, ahí entra en juego el ego y yo por lo menos ahora estoy mucho en esta cosa de ir a contracorriente del ego, ¿no? Lo claro. más que puedo. Pero sí, o sea, por ejemplo, en el cine, pues es muy común Sí, ver que el productor ejecutivo a lo mejor también fue el director, ¿no? O que sí, estuvo involucrado y se le da el crédito porque finalmente, pues tiene un mérito sí, enorme hacer esa chamba. Entonces, la única diferencia que veo quizás es que el tamaño de las producciones pues es probablemente mayor, ¿no? En términos generales. Aquí he visto también producciones grandes, muchas veces vienen, ¿no? De algún, o de Estados sí, Unidos o de otra ciudad, pero creo que tiene más que ver con el tamaño de las producciones y con los requerimientos de las marcas, ¿no? sí, Justo hablábamos de que las marcas aquí son como mucho más abiertas, mucho más flexibles, entonces eso también permite que la producción sea mucho más relajada. ya, Y yo creo que allá, pues sí hay como tantos detalles, o sea, es como la locación, el catering, maquillaje, sí. vestuario, bla, Sí, bla, yo bla, una bla, vez bla. tuve la oportunidad de participar en una producción sotototota en Ciudad de México y sí fue para mí increíble, ¿no? O sea, como fan, ¿no? O sea, como que, wow, estoy aquí y tal, y esto y lo otro, y está pasando esto y así, como yo era mucho de ver como behind the scenes, ¿no? O sea, para mí en la televisión, cuando empezaron a pasar los behind the scenes de películas, así, era para mí lo mejor, ¿no? O sea, inclusive más que ver la película, o sea, como que, El publicaron el cómo la detrás de cámara, hicieron. sí. De hecho, creo que vi el de Roma, creo que lo publicaron, ¿no? El de la película Roma, creo que Sí. ha sido como que el más reciente que vi y siempre me ha llamado como la atención la parte de la producción, que eso tiene mucho Roma, ¿no? Que para muchas personas no les gustó quizá porque no tiene como un arco narrativo tradicional. Ujú. De como que una historia muy marcada y es algo mucho más plano que a mí, sin ser experto del cine, me entretuvo en muchos sentidos solamente por el tema de la producción. O sea, porque yo tenía muchas más cosas en que pensar que quizá pues el usuario común, porque yo era como, wow, ¿cómo hicieron eso? Y las calles y los letreros y los carros y cómo hicieron esa toma, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. que la toma esa en la que están entrando al mar y que se ve que la cámara los va siguiendo, los va siguiendo, los va siguiendo No. y muchas personas tal vez no lo piensan, pero si tú estás pensando, ok, están grabando así, no, pero ¿cómo? Y ya está en el agua y tal, ¿no? Sí, Y sí. es como muy, o sea, a mí me entretiene mucho esa parte como de la producción. Entonces, ir a producciones grandes, claro que se me hace muy divertido, Sí. pero también es pues como todo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, creo yo. Sí, es muy divertido, pero no es una fantasía. O sea, yo creo que todo mundo que hemos trabajado en producción podemos decir que es algo pesado, ¿no? Que es muy desgastante. Obviamente,
pues hay gente que vive para eso y que es su gran pasión y lo disfruta, pero en realidad los ves y siempre es ¿cómo estás? Estoy hecho mierda, estoy cansado. Ay, no sé si podemos decir. Sí, adelante, adelante. Pero estoy hecho mierda, estoy súper cansado, o sabes, todos enfermos porque las defensas las traen bajísimas, porque son llamados eternos en los que no duermen, ¿no? O sea, todos así secos porque nunca toman agua. O sea, en realidad sí, no es la fantasía, ¿no? Como la podríamos ver desde afuera. Yo también me acuerdo que cuando empecé a trabajar, creo que era con David Franco, un fotógrafo que hace mucho moda y también publicidad, muy bueno. Pues también, ¿no? Al principio yo era como, wow, qué emocionante, cuántas cosas, cuánta gente, ¿no? Y después era como, por favor, ya que esto termine. Claro. Así ya, solo quiero que sí, esto algo, termine. algo Sí, así pero porque eran llamados eternos, o sea, teníamos llamados, una vez tuvimos un llamado de 26 horas. No, qué locura. O sea, sí. Qué locura, sí. Sí, y eso creo que en Ciudad de México, o bueno, he tenido oportunidad en Ciudad de México y aquí en Cancún, se da mucho que en la producción se empieza a, ¿cómo decirlo? Como que muchos de los de producción se empiezan a sentir orgullosos de qué tan, o sea, qué tan heavy trabajan, ¿no? O sea, como es de que justo yo hice una producción de 26 horas y ya es como un logro, ¿no? Sí, o sea, como una presunción. Vas desbloqueando niveles. Exacto. O sea, yo lo que digo es que en producción vas desbloqueando niveles, ya sabes, así el número de horas que no comí en una producción, el número de horas que estuve parado, el número de horas que me congelé o el número de horas, o sea, tuve una producción padrísima y enorme, con Janusz Kaminski, que es el fotógrafo de Steven Spielberg, y estábamos en la carretera en Hidalgo. O sea, no sabes el frío que era eso. Yo tengo un autorretrato de ese día en el que se ven mis ojos, porque yo estaba con gorro, con 3 chamarras, llevaron mantitas así, nos daban mantitas así como parte de la producción, con una mantita, o sea, no, fue una cosa poco disfrutable en ese sentido. Pero por otro lado yo era como... Pero estoy viendo cómo trabaja este fotógrafo que es para mí uno de los más fuertes en el cine, ¿no? O sea, entonces era como, no importa. Sí, justo eso tiene mucho el tema de producción, que muchas veces está esta parte de no importa lo que nos tome, lo vamos a hacer, ¿no? O sea, como que hay mucho la parte de la pasión, que creo yo que está padre. O sea, quizá deberíamos de empezar a migrar a producciones más planeadas o, ¿sabes? O con cambios de turno, de que, bueno, ya pasaron 8 horas, les toca al equipo B. Claro. Pero sí, se da mucho, inclusive, o sea, en producciones pequeñas, o sea, que yo haga con mis amigos en la secundaria, es como, pues nos desvelamos y lo editamos y hacemos lo que sea. O sea, como que es una manera común de trabajar en el ámbito artístico, creo yo, que es como, no importa lo que nos tome, como lo que cueste. Ajá, como nos apasiona tanto y estamos tan emocionados, pues muchas veces eso nos lleva a no darnos cuenta de, digo, y todavía me pasa, ¿no? Cuando estás editando algo, un trabajo que te gusta o tal, puedes decir, ya se me pasó la hora de la cena, o ya me tengo que dormir, o ya es tarde y tal, pero estás tan clavado que te quedas. Sí, que entras en el flow y exacto, y ahí te vas. Sí. Ok, vamos bien. Y bueno, ahora que ya estás retomando como que la parte artística y te alejaste un poco de la parte comercial, pero yo sé que tienes, o sea, retrato podríamos decir que es lo que más te gusta hacer, el retrato, y ahora como orientado hacia lo documental, ¿correcto? Pues un poco documental, retrato en general, o sea, el retrato, digo, no en general, pero en muchísimos ámbitos, por decirlo así, o de muchísimas formas, me gusta. Y sí, yo creo que eso. Y lo editorial, a mí lo editorial me encanta. O sea, poder trabajar con revistas, por ejemplo, me gusta mucho. Que digo, también en lo editorial puede ser un término, pues sí, para editorial, para publicaciones. Sí, es muy amplio. Ajá, exacto. Sin embargo, puede ser un retrato que se va a publicar de manera editorial, digamos, ¿no? Sí, o sea, pero como que dentro de eso, la parte del retrato veo que es algo que te gusta mucho y que lo haces muy bien, y que además, de cierta forma, nuevamente, desde un fanboy de la fotografía, o sea, yo veo los retratos que tienes publicados en
en tu Instagram y pues sí son inclusive personalidades importantes, ¿no? O sea, está Jimena Sariñana, está, ¿sabes? Hay como que varios famosos que yo cuando lo vi, los actores de Flavio y de Todo va a estar bien, ¿no? La serie de... Sí. Entonces, Lucía. ¿cómo sucede esto? O sea, ¿cómo empiezas a hacer fotografías? ¿Es común? ¿Eso lo haces cuando estás en la Ciudad de México? O sea, para alguien de fuera, o sea, como yo, ¿cómo se da eso y cómo empiezas a tener estas? Y sobre todo, creo yo, algo muy interesante es la parte de la dirección, porque si para mí es difícil dirigir a una persona en general, pues ahora a alguien que tiene cierta personalidad y que es... pues que son famosos y de alguna forma tú como al estar dirigiendo la fotografía, pues tienes que tener mucha seguridad de lo que les estás diciendo para lograr una fotografía como la que quieras, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia para lograr estos retratos que al menos para mí son así como que muy relevantes? Sí. Bueno, mi camino ahí fue como empecé asistiendo, cuando hice ya esta parte como editorial y de moda, empecé como asistente. Entonces, trataba como de absorber lo que veía en cuanto a la dirección, ¿no? En cuanto a lo que hacían los fotógrafos a los que asistí con la parte de la dirección. Y me di cuenta de que en realidad la manera hablando de cómo dirigirlos es olvidar que son famosos, ¿no? Hacer totalmente de lado que es una persona famosa, verlo como una persona más, como dirigirías a tu amigo o a tu mamá ¿no? O a cualquier otra persona. Y eso es para mí el mejor consejo que podría dar para la parte de la dirección. Y para la parte de cómo llegué o cómo empecé a hacer eso, pues fue un poco de esto mismo. Yo empezando a asistir, me acercaba a ellos, ¿no? De pronto si veía que estaban como aparte o hacía un poco de backstage, ¿no? O sea, como asistente yo siempre llevaba mi cámara. No lo recomendaría porque a muchos fotógrafos obviamente no les gusta. No hacía tanto como fotos en el set, sino más bien trataba de cacharlos, no sé, sentados en algún momento y entonces trataba como de documentar un poco como este behind the scenes. En general la respuesta no fue buena, me regañaron varias veces, pero sí hubo quien lejos de verlo como algo negativo me motivó, sobre todo una amiga, Fabiola Zamora, pues al revés, ¿no? Quien lo veía como, bueno, pues le gusta hacer backstage, entonces ella misma me empezó a jalar a veces ya para hacer estas fotos, ¿no? Y bueno, backstage y más bien behind the scenes, ¿no? Pero ella misma me empezó ya a jalar más para esto, entonces había veces en las que no me llevaba como asistente, más bien me llevaba para hacer fotos como behind the scenes, porque veía que era algo que me gustaba y que en realidad me salía bastante bien. Entonces ya el acercamiento era cada vez más, ¿no? Porque ya tenía una posición quizá como fotógrafa, Claro. ¿no? O sea, no como el fotógrafo principal, que eso para mí siempre tuvo su lugar y lo respeté o traté de respetarlo siempre, pero sí como fotógrafa y esto me permitió como hacer mucho más fácil el acercamiento porque ya tenía yo cierta posición, ¿no? Y no que el asistente no tenga una posición, de hecho para mí creo que es muy importante darle lugar a los asistentes, pero sí como ya tenía el permiso de hacer una fotografía, ¿no? Y eso hizo que me pudiera acercar más fácil y después simplemente yo le preguntaba a muchos como, oye, a ver cuándo hacemos unas fotos o a ver si, y de pronto ya yo estaba también haciendo fotos porque algunos amigos que trabajan en lo editorial o personas que trabajan en editorial me invitaban, ¿no? Simplemente ya empezaba yo a publicarlas y decían, bueno, vamos a llamarla a ella porque... Y ahí sí era como un poco más por el estilo de foto que yo tengo, ¿no? Entonces creo que ese fue el camino. Fue como muy natural. Sí implicó así como algunos roces, ¿no? Me acuerdo una vez, obviamente es también la parte como de la falta de experiencia. Me acuerdo una vez en una sesión, no voy a decir con quién, pero con un fotógrafo que admiro muchísimo. Entonces yo llevaba mi celular, estaba como asistente, en realidad ni siquiera fue con una cámara, hice una foto como detrás de él y se me ocurrió publicarla en una historia y era una campaña de lentes y era la primera vez que yo estaba, o sea, como que yo no tenía mucha idea, no era la primera vez que estaba en una campaña, pero yo no tenía idea de que, bueno, obviamente estás en una campaña, no puedes publicar absolutamente nada porque vas a quemar, es algo muy simple y tal vez fue muy estúpido de mi parte, pero bueno, el punto es que yo tomé una foto, era una abstracción, ¿no? No era la foto de la campaña que él estaba haciendo para nada, de hecho yo digo que era prácticamente imposible adivinar lo que era porque yo hice así como me acerqué muchísimo, o sea, con
o sea, con el zoom, digamos, del celular, me acerqué muchísimo e hice una abstracción, pero bueno, se veía el color y se veía un poco la luz, ¿no? Que había y ni siquiera se veía la modelo, pero me acuerdo que eso le molestó muchísimo a él, me hizo bajar la foto y lo entiendo, hoy en día lo entiendo, en ese momento tal vez más inmadura y más, pues sí, como inconsciente, Inexperta, puede ser. inexperta e inconsciente, yo decía, pero ni se ve, o sea, ¿quién va a ver eso y va a adivinar, ay, es una campaña de lentes, ¿no? O sea, Claro. nadie. Y bueno, hoy en día lo entiendo y también creo que es como darle el respeto al fotógrafo, sí creo que en algunos momentos fui como irreverente o medio irrespetuosa en ese sentido, tal vez eso me llevó a así poder hacerlo, ¿no? O Sí. sea, digo, no lo recomiendo, pero bueno, si tienes la confianza con el fotógrafo y te da chance de llevar la cámara y tú eres consciente de que no puedes estar tomando fotos en set porque eso implica muchas más cosas, o sea, el set lo decide normalmente en lo editorial, pues lo decide normalmente el fotógrafo, ¿no? Con un equipo de arte y entonces no es una idea tuya, tú te estás como apropiando de algo que en realidad pues solo estás yendo a asistir, tal vez no, pero si lo haces fuera del set, yo no le veo. O sea, yo sí, por ejemplo, hoy en día, si tengo algún asistente, siempre los invito a que lleven su cámara y que si ven espacios o momentos en los que puedan hacer fotos, que aprovechen. Porque eso fue lo que a mí me hizo como Sí. Sí, poder. digo, y justamente hay una frase que me gusta que dice: las malas decisiones traen buenas historias. Y la Sí. neta es que sí, o sea, muchas de las mejores historias son en las que las cosas, digo, no salieron tan bien, pero de alguna forma aprendiste mucho y creo yo es mejor estar ahí, o sea, en ese límite de incomodar y tal, que preguntarte qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, digo, ya obviamente hoy en día y con más información y tal, y quizá un breve, ¿sabes? Como brief antes de empezar las producciones, sería bueno, ¿sabes? Como, bueno, esta campaña es privada, se va a liberar hasta dentro de 3 Todas, o sea, meses, ¿sabes? mejor asume que todas Sí, son sí, privadas claro. porque tengo una conocida que se metió en un lío por subir algo, sí, muy, o sea, Sí, muy muy explícito de lo que se explícito de estaba lo que se haciendo. estaba haciendo en un video musical y tuvo unas broncas legales muy fuertes. Entonces, mejor tú asume que en todas Sí, las todo. producciones no puedes fotografiar. Ya si después encuentras un huequito y la gente ya está con su ropa, ¿no? O sea, Claro. los modelos o los actores ya están con su ropa. Y eso es una gran diferencia del cambio de generación y como de paradigma de lo que está pasando, porque hoy en día la mayoría de las marcas pequeñas, al contrario, mientras más gente publique, es como, no, sí, que lo publiques y es como, inclusive, pues sí, te incentivan o inclusive hasta pagan por menciones y tal, ¿no? O sea, como Sí, que está en el previo, ¿no? exacto, Digamos. está este mundo corporativo muy, muy pesado y muy estricto y muy, pues sí, cuadrado, en el que no, pues tiene que pasar a revisión y ahí está el corporativo y el, como que el nacional y luego el internacional y tal, y es como toda una burocracia que ahí no está normalmente el que toma la decisión, entonces mucha gente se puede meter en problemas si se filtra algo de la campaña, ¿no? Sí, Pero cada vez más en producciones pequeñas es como que, no, hombre, o sea, eso mientras vale. más se comparta mi marca, pues más me ayuda, ¿no? Claro. Entonces, No, y yo sí creo que es importante compartirlo, pero sí entiendo este factor sorpresa, ¿no? O sea, al final estás pagando por hacer una producción y digo, si eres una marca grande o pequeña, en realidad no hace diferencia porque el porcentaje de tu inversión es probablemente similar, ¿no? O similar. sea, la marca pequeña está invirtiendo mucho menos dinero, pero un porcentaje probablemente similar al que está invirtiendo la marca grande de sus ingresos. Y sí entiendo esta cosa de, bueno, estoy haciendo toda esta producción que se va a lanzar, que tiene una planeación, que tiene fechas y así. Entonces yo creo que hoy en día, incluso si yo tuviera una marca pequeña, sí cuidaría eso, Claro. porque es también darle el valor pues al trabajo de todos, ¿no? Los involucrados ese día. Y ya después, sí, o sea, el día que se lance, pues ya empiecen a compartir incluso cosas detrás de Sí, cámaras, ¿no? Pero ya posterior al lanzamiento del producto que se va a hacer, sí. ¿no? Sí, creo De la yo, foto o el exacto, video. yo creo que depende de muchos factores, el tipo de campaña que estés haciendo y sabes y cómo lo estés llevando a cabo y también se puede aprovechar, ¿no? De cierta manera, buscar la manera y creo
creo que somos ese tipo de generación, ¿no? Que buscamos opciones en vez de cerrarnos a no se puede hacer, ¿no? Entonces es como, ¿cómo le damos la vuelta? Y entonces en producción solo se va a publicar de cierta manera y tal, y ya cuando se libere la campaña, entonces hacemos este otro, porque también hay mucho el tema de la inmediatez y tal, y de que la gente pues se emociona de estar en una producción Claro. y lo quiere compartir. Que si en 3 meses que ya se aprobó el proyecto, sabes, es como que sobre todo la gente que estuvo en producción, pues ya no le emociona compartirlo, ¿no? Claro. Sí, Ok, sí, sí entiendo que hay emociones sí. involucradas, pero Oye, y algo que no hemos comentado, pero ¿tu trabajo es 100% blanco y negro? no. No, pero Pero quiero. 99. No, a ver, sí, 99. Últimamente siempre seteo la cámara en blanco y negro porque Ok, me gusta verlo así. O sea, tengo un gran amor por el blanco y negro, tiene toda una intención. Siempre, pues estas fotos que vi de niña eran blanco y negro, ¿no? Y me encantaba porque yo justo me preguntaba 400 cosas alrededor de la foto, que con la foto a color me pregunto menos, ¿no? O sea, como que la foto a color te da mucha más información que la foto en blanco y negro, ¿no? Entonces, incluso creo que la foto blanco y negro hace que las cosas sean más atemporales, ¿no? O sea, logra este efecto de sacar un poco del contexto de la época la fotografía, ¿no? Tengo fotos mías que pues podrían haber sido tomadas a lo mejor hace 20, 30 años, ¿no? Y que todo lo determina pues la calidad. O sea, cuando ves las fotos a color de hace años, pues te das cuenta de que el tipo de color de la foto, ¿no? De la impresión o del negativo era muy distinto, ¿no? Y la foto digital hoy en día pues sí revela un poco el momento en el que está situado porque o sea, sí, es mucho más, no sé, como dije, o sea, como que está ya mucho más dicho todo con la sí. foto a color. Entonces creo que de ahí parte como mi amor y mi obsesión con la foto en blanco y negro. Sé que, o sea, mucha gente me ha dicho como, no, bueno, pero el color también es muy interesante y sí, lo aprecio. Hay fotógrafos que me encantan, que hacen foto a color y hay fotógrafos que han hecho las dos y me gusta más su trabajo a color. Sí entiendo que tiene como mucho, pero bueno, de ahí parte un poco. Sí, no, digo, a mí me encanta y creo que también es una decisión muy valiente, o sea, como lo acabas de decir, de que la seteo en blanco y negro y le doy en blanco y negro y tal. Digo, inclusive hay cámaras y digitales que solo toman blanco y negro, o sea, sí hay pues hay todo un mundo de la fotografía en blanco y negro que lo mismo, a mí me encanta y mucho es como lo describes por la parte que le da mayor interés al no mostrarte tanto, ¿no? O sea, Claro. creo que mucho de eso y en todo, ¿no? O sea, más ahorita en una época en la que la sociedad está demasiado explícita, o sea, te muestran todo, de todo, de todo. O sea, inclusive, no sé, la ropa y cómo se muestran, que ya hay tanta libertad y ya pues que casi en Instagram, ¿sabes? Hay personas que se muestran semidesnudos y para mí es como, pues sí, pierde mucho de esa magia de la identidad de una persona y tal cuando ya lo estás exponiendo como si no fuera nada, ¿no? O sea, no que no se pueda o que esté en contra, pero también valoro mucho el hecho de que sea más privado y como esta parte que te deja ir descubriendo y creo que eso tiene mucho tu fotografía, que al ser un poco más oscura y al permitirte a ti explorarla y no verlo todo así como que de primer golpe, ya entendí toda la foto, no, ok, esto y lo otro, ya mira, descubrí esto y tal, y Sí. creo que en ese sentido el blanco y negro juega mucho a tu favor porque le da una capa extra pues sí, de interés al decir de qué color era la prenda, ¿no? O sea, o de qué color era esto o lo otro. Eso digo, me llama mucho la atención. Inclusive, ¿no? O sea, llevamos una hora platicando de la fotografía y tal, y no lo había mencionado. Sin embargo, es algo muy, pues está en todas tus fotografías. Sin embargo, hay muchas otras cosas que se destacan, o sea, no es lo primero que yo pregunté, ¿no? O sea, puedo ver tu trabajo y ver muchas cosas y entender muchas cosas sin decir, es blanco y negro, ¿no? O sea, como que comunica muchas otras cosas intangibles, digamos, o que nuevamente no estamos pensando exactamente, cómo la tomó, sino
la emoción que está detrás de la fotografía, y creo que eso es lo más difícil de lograr. Sí, sí, es lo más difícil de lograr. Sí, sí, es lo más difícil de lograr. Y también es como. El otro día le decía a Jime, le tomé unas fotos y ella me decía, es que me siento como rara, ¿no? Y tal vez como incómoda frente a la cámara. Y yo solo le dije como, bueno, vamos a fotografiar eso, ¿no? O sea, también creo que hay una necesidad como de fotografiar todo lo bello o no sé, no todo lo bello, pero como lo alegre o lo Sí, bueno lo o lo perfecto, ¿no? perfecto ¿no? Y yo al contrario, cada vez quiero más fotografiar lo real, ¿no? Entonces, hoy en día si alguien llega y se siente incómodo frente a mi cámara, quiero fotografiar esa incomodidad, o sea, me gusta o mi ideal sería lograr fotografiar eso también, ¿no? O si alguien está enojado, o si alguien está triste, o si alguien, digo, cualquier sentimiento. Y no por irme solo a lo negativo, ¿no? También obviamente la felicidad y la comodidad y demás, pero eso es mucho más sencillo. Entonces, pues eso, creo que... Sí, o mucho más visto quizá. Y algo que a mí me pasa también, o como yo lo hago muchas veces, es que como que tomo la foto, Ujú. o sea, como la foto, y después trato de cacharlos, o sea, sin que estén pensando en la foto, ¿no? Entonces, esos como tiros entre tiros se me hacen muy interesantes y normalmente me gustan más por hacer algo diferente o jugar con la velocidad o, ¿sabes? Algo diferente que le dé a la foto una particularidad y que no sea como una fotografía más, porque inclusive pasa, ¿no? Que estás en el set y está, ¿sabes? El hermano de la persona que estás fotografiando y toma una foto con su celular y se ve padrísimo, ¿no? Sí, Porque sí, pues lo mismo, ya está toda la luz o ya está el lugar padre y claro. vestuario y arte y lo que sea. Y es como, bueno, la foto perfecta ya está, ¿no? O sea, Sí, es más ya la fácil. tomaron con un iPhone y listo. Pero ahora, ¿cómo hago esta otra foto imperfecta, diferente, que te reta más como fotógrafo y que tienes que explorar? Y wow, ¿cómo hiciste esto? Y cómo hiciste que se moviera para acá y tal. Claro. Eso es algo que a mí me gusta más porque me desafía más y lo mismo no está tan visto como la foto perfecta. Entonces sí creo que hay toda esta parte y lo he notado mucho con tu trabajo y con lo más reciente que has subido. O sea, muchas fotografías más hacia lo documental que sí se ven con mucha profundidad o sea, hay personajes con mucha personalidad, o sea, con visualmente muy intensos o muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, o no la clásica sonrisa y tal, y esta fotografía perfecta. Y sí es algo o sea, que admiro y reconozco y que considero bastante difícil de lograr, ¿no? O sea, que siempre o sea, la parte técnica creo que es la más fácil de resolver y lo aprendes a hacer, pero cuando ya estás haciendo las fotos con alguien, o sea, ya la parte, o sea, inclusive en este momento, ¿no? O sea, el setear las cámaras y los micrófonos, digamos que todo es lo más sencillo, pero ya estar aquí hablando o ya estar con la persona haciendo las fotos, eso es lo que suele ser más difícil para mí y donde más lo mismo te tienes que concentrar en desarrollar esas habilidades sociales o de comunicación para hacer sentir cómoda a la otra persona y que, o sea, pues sí, que se dé el resultado que tú quieres. En tu caso, normalmente, ¿cómo es tu dirección o cómo te acercas con ellos o porque yo he notado que yo a veces soy cuando me siento incómodo o que no lo o que no, ajá, que no estoy del todo cómodo, no estoy sabiendo cómo dirigir, pues no, o sea, normalmente me quedo callado, empiezo a tomar fotos y un poco les empiezo a mostrar como para romper esta barrera, que se empiecen a ver ellos en la cámara y se empiecen a sentir y les empiezo a decir lo que me gusta a mí de lo que estamos haciendo y sabes un poco como darles
la dirección de que hagan una acción o lo que sea, que tal vez no es pues la foto que tú estás buscando, pero de alguna manera los distraes un poco en que se empiecen a soltar y empiecen a ver y cómo se ve en tu cámara y eso que estaba haciendo se ve de tal forma y salen las fotos barridas o lo que sea. En tu caso, ¿cómo haces para ir soltando a las personas a que porque al final lo que buscamos, creo, en la mayoría de los casos es que simplemente sean ellos o sean naturales, pero a veces es lo más difícil. Sí. Bueno, justo creo que yo empiezo planteando eso, ¿no? Creo que lo primero que hago es agradecer y a veces lo digo, a veces se lo digo a la persona y a veces no, pero agradecer el acto de confianza. O sea, para mí toda fotografía, todo retrato es un acto de confianza en el otro, ¿no? A veces cuesta y a veces no. O sea, es como, supongo que es como las relaciones, empiezas a confiar en la gente gradualmente, ¿no? Entonces empiezo, creo que por eso, muchas veces ni siquiera se lo digo a la persona, pero sí es algo que ocurre en mi cabeza. Y lo siguiente es que trato de generar un diálogo. También creo que todas las fotos o gran parte de las fotos que hago hoy en día como retratos son eso, son un diálogo y son una cosa hecha por los dos. Entonces le hago saber eso a la otra persona. Generalmente le digo como, bueno, esta foto la vamos a hacer juntos y trato de que acepten lo que están sintiendo, ¿no? Lo que te digo como con Jime, o sea, es como si no te sientes tan suelto frente a la cámara, no pasa nada, vamos a fotografiar Sí. eso y no estoy... y les comunico que no estoy buscando una imagen perfecta, sino más bien una imagen lo más real, ¿no? Que es lo que dices que es lo que creo que casi todos los fotógrafos buscamos. Entonces pido pocas poses, más bien pido movimiento y de ahí voy como dirigiendo pequeños cambios, ¿no? O sea, sí de pronto hago que, bueno, y ahora voltea para acá o pone esta mano aquí o así, pero les explico, ¿no? Por ejemplo, la mano, no sé, de pronto es como, bueno, puedes poner tu mano acá, es que si no parece que no tienes mano, ¿no? O sea, como que les explico mucho de lo que estoy haciendo y sí trato de volverlos muy partícipes de la foto, más que en cuanto a cómo te gusta verte o de cuál es tu ángulo, como pues cómo te estás sintiendo, ¿no? O platicar. Platico muchísimo durante las sesiones, ¿no? O sea, de pronto tengo muchas fotos de gente hablando. Es chistoso, pero hablo mucho con ellos durante la sesión y los cambios son sutiles en general. O sea, trato de no hacer como cambios drásticos, ¿no? De pronto los fotografío parados y luego tal vez los siento o... Sí, no, o me bajo al piso con ellos, ¿no? Pero siempre es como eso, tratar de generar ese diálogo en lo visual, que cuesta un poco, pero Sí. es como que explicarle al otro que es de eso se trata, ¿no? Sí. Y creo, digo, a mí lo que me ha servido mucho es a la hora de hacer fotografías de retratos con personas que no son modelos, no se dedican a eso y no saben cómo ubicar su cuerpo o no están seguros de sí mismo. Mucho es, a lo que a mí me ha funcionado son referencias, ¿no? O sea, de que les muestro otras fotografías de lo que a mí me gusta Ujú. y entonces estar seguro que estamos como que en la misma ruta, ¿no? O sea, como que, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que estoy intentando hacer y entonces ya como que eso va ayudando ok, entonces, sí, se ve padre, y, mira, casi ni se ve, ¿sabes? Los pies o casi ni se ve la cara y está girando o algo así, ok, hagámoslo así y eso como que de alguna manera a mí me sirve cuando me es difícil explicar lo que estoy buscando, porque quizá estoy buscando, no sé, las vamos a hacer a alta velocidad. ¿Y cómo le explicas eso a alguien? O Que las no, o las claro. vamos a hacer, o cómo se ve en tu cámara y tal, pues no saben, ¿no? Porque no tienen el lenguaje fotográfico que nosotros tenemos y seguramente no lo van a entender. Y hace ratito mencionaste que estás tratando de ir un poquito en contra del ego, que Sí. digo, no tiene mucho que ver con fotografía, pero tiene mucho que ver con toda la vida. ¿A qué te refieres un poco de eso? Sí, como a no querer ser la fotógrafa. O sea, sí tiene que ver, pues para mí, sobre todo con la fotografía, como que hubo un tiempo en el que yo sí tenía como estas ganas, que creo que muchos tenemos, como de volvernos el fotógrafo de algo, ¿no? Porque queremos ser los mejores o porque nos exigimos y yo dejé de... O sea, como que dije, bueno, eso qué alimenta, ¿no? O sea, a ver, yo me puse como a imaginar, ok, si lograra ser la fotógrafa de moda, ¿no? O la retratista, o sea, como
¿qué me va a dar eso? ¿No? Reconocimiento. Y entonces, ¿qué va a pasar? Voy a estar como empezando a reaccionar a ese reconocimiento en lugar de reaccionar a mis propios impulsos. Y pues nada, eso, o sea, como tratar de, o sea, hoy en día trato de no ir a eso, o sea, como es como voy a hacer mis fotos, voy a tratar de hacer lo que estoy sintiendo, voy a conectar mucho, por ejemplo, trato como de, de conectar muchísimo con mi silencio, como previo a la foto, ¿no? Y que si no tengo eso, por ejemplo, ayer hubo una sesión y no tuve oportunidad de darme un momento para mí, que es algo que es como conectar con tu silencio y entender que todo lo que ocurre con un fin, ¿no? Y eso no solo en la foto, sino en la vida, pero, pero sí como que lo he vuelto algo, he vuelto la foto mucho más espiritual o he tomado la foto como algo ya como mucho más espiritual que como una profesión o como sí, como un deseo, hacer una carrera de Sí. éxito, formarme como, Sí, a creo mí que va por también me ahí. pasa que las horas antes de hacer algo, o sea, inclusive antes de grabar, por ejemplo, ahora que he estado grabando estos episodios, son muy, o sea, son muy importantes para mí, casi que necesito como que meditar o estar con tiempo y a veces es difícil porque, pues no sé, tengo que hacer otras cosas, pero ¿cómo decirlo? No es solamente tener el tiempo, sino que necesitas un tiempo extra como para no hacer nada, como para poder concentrarte en lo que estás haciendo y en lo que vas a hacer. O sea, como que no es como que nada más llegar justo a la hora. O sea, si tuviera un productor precisamente y alguien que me montara todo y así que, yo llego exactamente a la misma hora que el invitado, me siento y empiezo a hablar. No, o sea, no es eso, ¿no? Sino que necesitas un espacio mucho más personal de conectar con tu silencio y de estar contigo mismo y entender lo que vas a hacer y conectarte con esa parte de ti para o sea, para que todo suceda mejor. Creo yo que igual me pasa eso. Y hay un libro que se llama Satán, que Ujú. es de Yehuda Ber, que es como pues es de la Cábala, o sea, sí, es Cábala, y justo habla del ego. Yo lo leí hace muchos años y me llamó mucho la atención. Es un libro que no suelo recomendar porque creo que la mayoría de los libros como que te llegan, ¿no? Y ese libro en general es un poquito muy intenso, o sea, desde el nombre mucha gente se Sí, escandaliza, como, pero o sea, la postura del libro es que Satán es el enemigo, o sea, es como, sí, o sea, la definición de Satán es el enemigo, no Satán, pues así como el diablo con cuernos y cola, sí, sí. sino el enemigo. Y pues el planteamiento inicial del libro es que el enemigo está escondido donde menos lo pensarías y es adentro de ti mismo. Entonces tú estás viendo como pues la frase de no veas en el ojo ajeno la paja, o no sabes eso, Sí, sí, ¿sabes? sí. O sea, de que no te das cuenta que tú, o sea, o no, con la misma vara que midas serás medido y tal. O sea, que muchas veces estamos tan pensando hacia el exterior que no nos damos el tiempo de interiorizar y de analizar lo que estamos haciendo, y justo eso es lo que hace el ego, ¿no? O sea, aunque tú no quisieras, creo que el ego también se mueve en la dirección contraria a la que tú te muevas. O sea, es muy, muy chistoso porque es como, quiero esto, quiero esto, quiero esto, ya que lo tengo, ok, ahora quiero esto, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. como que mucho del ego, y por definir al ego es como esa voz interna tuya que escuchas, pero que muchas veces no sabes de dónde viene. Y justo eso, o sea, yo creo mucho hay una frase que alguna vez leí que me impactó mucho que decía, no creas todo lo que piensas. Entonces muchos de y ya que lo analizas, los pensamientos ocurren, realmente tú no los piensas, o sea, no es o sea, sí te puedes sentar a pensar y analizar un problema, pero muchas de las cosas que te llegan a la mente son, o sea, simplemente llegan. Entonces, el poder tener la capacidad de desasociarte de esa voz, aunque suena igual a la tuya y tú crees que eres tú, pero a mí me pasa mucho y lo puedo reconocer mucho con pensamientos negativos que tengo. Y entonces veo a alguien en la calle y de pronto llega un pensamiento de que no sé, o sea, como que dentro de mí lo insulto o destaco una cualidad negativa de esa persona y yo mismo me digo a mí mismo como,
pues yo no pienso así, o sea, es nada más una voz dentro de mí que por alguna razón no estoy en el tráfico o estoy molesto o lo que sea y es como, este güey, ¿no? Y Un entonces, mecanismo de defensa exacto, o muchas sea, veces. como que simplemente llega este pensamiento, pero tener la paciencia y la decisión de decir qué es lo que yo realmente pienso, pues que debe ser una persona toda madre y que no lo conozco y qué tal, y ya, ¿no? Como que conscientemente buscar, ¿sabes? Como cosas positivas que me generen cosas positivas, ¿no? Entonces, ese libro está padre porque habla mucho de eso. Te digo que es muy intenso porque habla como en primera persona. Yo nunca había leído un libro que, o sea, como que te está hablando a ti directamente, no habla en tercera persona, sino como que, pues sí, lo estás leyendo y pareciera que te está hablando a ti. Sí, Entonces está muy interesante eso, pero justo habla de eso, del ego y eso te hace analizar por qué haces las cosas y creo que es un ejercicio muy bueno que todos podemos hacer, sobre todo en estas carreras creativas que está muy relacionado con todo, o sea, lo tenemos como pues sí, ¿no? O sea, no es que dejo de ser diseñador o fotógrafo y también es algo que he aprendido a, a ser consciente porque en el diseño, o sea, la metodología de diseño es solucionar problemas. Y una vez que aprendes a solucionar problemas, no dejas de solucionar problemas y eso se convierte en un problema claro. porque cuando estás, y recuerdo como el punto en el que sucedió que estaba estudiando en la universidad y como que empecé a ser más consciente del diseño como, pues sí, como una metodología de solución de problemas, que entonces ya las cosas fuera de mi carrera también las quería solucionar, ¿no? Entonces, a esto debería, o sea, necesita este vaso un portavasos y luego, pero necesitaría tal cosa y tal. Y entonces como que en ciertas cosas es útil y entonces, pues sí, para mi carrera me sirve y puedo solucionar problemas y simplificarlo y todo, pero de repente ya es una constante autocrítica de todo y nada te es suficiente, ¿no? Y en el caso de la fotografía, que creo yo que es pues interminable, o sea, nunca es como, perfecto, ya está terminado el reporte y los números cuadraron. Es como, pues ya tomé inclusive la cantidad, ¿no? Pude haber tomado 10 fotos o 11 fotos ¿sabes? Y no hay un número, no hay nada. Entonces, muchas veces si nos clavamos en esa parte como de más y más y más y no tenemos muy seguro por qué queremos lo que queremos, creo que podemos caer en algo insaciable, ¿no? Entonces es muy interesante cómo lo planteas tú de decir, bueno, si se da el resultado de que a la gente le guste mi trabajo y tal y resulto ser la fotógrafa, por llamarlo de alguna manera, pues a todo dar y pues claro que bienvenido. Sin embargo, no es mi, mi norte, ¿no? O sea, no es lo que necesito o lo que estoy buscando, sino que es más importante para mí expresarme y tal. Y si eso me va, y irónicamente creo que así es la vida, ¿no? O sea, que cuando sueltas eso, pues más se te van dando las cosas, ¿no? O sea, como que Claro. más te van llevando hacia ahí y más vas atrayendo pues los proyectos y las personas correctas para ese camino, ¿no? Que estás haciendo. Sí, sí. Está muy profundo. No, sí, pero y de hecho, la verdad es que si me preguntas, prefiero, si me volviera la fotógrafa de lo que sea, prefiero que sea después de muerta. O sea, Sí, la verdad es que creo que es inevitable cuando empiezas a tener éxito, y es algo que he observado en muchas personas, creo que resulta inevitable como dejar de responder ante lo que los demás solicitan de ti, ¿no? O sea, como lo he visto con muchos artistas, ¿no? Que admiro y que de pronto no eran tan famosos cuando me gustaban y se vuelven súper famosos y es como, sí, ya no estoy tan segura. Digo, no pasa con todo el mundo y yo creo que es muy, muy admirable con los que logran que no sea así, con los que siguen respondiendo a su interior y no a los estímulos exteriores, ¿no? Ya sea el éxito, la fama o lo sí, que sea. Y pues sí, y hablando de esto que decías de las opiniones negativas o de las ideas negativas que uno tiene, pues asumir y entender que la mayoría de lo negativo que pasa por tu cerebro en general no es cierto, ¿no? O sea, casi siempre no sé, como en escenarios catastróficos, ¿no? O sí. cosas negativas sobre ti mismo, sobre tu trabajo, sobre lo que sea, como, pues sí, o sea,
saber que eso en la mayoría de los casos no es así, ¿no? Sí, la verdad es muy interesante cómo funciona la mente y cómo de repente estás, pues puedes estar pensando en un apocalipsis zombie y tú buscando cómo resolver los problemas y es como no está pasando ni va a pasar, ¿no? O sea, y tu mente ya se está estresando y muchas veces, bueno, según lo que he leído, la ciencia, no... Tu cuerpo no entiende lo que es pues algo ficticio de tu mente. O sea, el estrés es muy similar, ¿no? Entonces, eso llevado a un extremo que es obviamente no va a suceder, pero también en muchas otras ocasiones pues sí, el prever es importante, o sea, porque vas a pensar, ok, voy a ir a esta producción y entonces voy a llevar una batería extra por si necesito, voy a llevar una tarjeta extra por si necesito y todas esas cosas prácticas que sí te ayuda el ser, pues el planear, pero ya de pronto si esos miedos te empiezan a paralizar y ya no puedes ni siquiera ejecutar bien tu trabajo por estar pensando y pensando y pensando, es cuando ya no tiene mucho sentido, ¿no? Tienes aparte este otro proyecto que, digo, eso me llama mucho la atención de nosotros los creativos, que solemos tener como que varios proyectos y ¿sabes? Y es como, antes a mí me causaba cierta inseguridad de empezar un proyecto y no alimentarlo tanto o no darle tanto y es como, o sea, como que a veces cuando quería empezar algo nuevo decía, o sea, otra vez voy a empezar otro proyecto y tal. Y normalmente me cuesta trabajo mantenerlos, ¿no? Ahora que empecé Día Libre, este podcast, pues fue como también un poco esa parte de inseguridad de decir, sí lo voy a hacer en serio o no, y o sea, le doy su propio espacio y su propio nombre y tal, o lo hago, o sea, dije, pues o sea, lo subo como Leo Alfaro Podcast y listo. Yo ahí medio tomé una decisión híbrida porque en YouTube es como Leo Alfaro, o sea, mi cuenta de YouTube tiene mi nombre y ahí publico Día Libre, ¿no? Y pues en Spotify igual dice Leo Alfaro, Día Libre, ¿no? Pero, por ejemplo, en Instagram sí tiene su propia cuenta y se me hace padre como que pues ahí puedas encontrar todo y muchas veces somos muy multifacéticos. Entonces, pues tenemos esto de que, bueno, en este proyecto hago este tipo de contenido y en este otro hago este otro tipo de contenido. Entonces, en tu caso, veo que tienes un proyecto que se llama Amarillo, donde pues es independiente a tu perfil personal, o más bien uno de tus proyectos, porque tienes más y ahorita los platicamos, pero ¿cómo ha sido? ¿Por qué nace? ¿Qué utilidad le ves o cómo divides tu trabajo ahí? Ok, Amarillo sí nace en realidad como del deseo de hacer video, o sea, por eso es el amarillo.mob. El ad es amarillo.mob, pero la finalidad era tener un espacio aparte, digamos, del DFIJO para mostrar mi trabajo, sí, un poco más por el tema del color, porque no quería meter color en el otro, pero también como mostrar más lo comercial que entra dentro de este gusto que yo tengo, ¿no? Como poder hacer este perfil, pues sí, de fotógrafa comercial, pero con el tipo de fotografía que a mí me gusta. Entonces creo que ese es como el mayor diferenciador y sí me llevó, o sea, hacer eso sí me llevó a poder experimentar un poco más con el video, que hice muy poco, porque por el tema, yo tengo un tema en la columna, entonces operar una cámara de video para mí es bastante complicado, entonces necesito un operador, ¿no? En ese momento tenía alguien que me ayudaba con eso, en realidad lo hicimos juntos, pero después se terminó como quedando como mío, porque fui yo como quien lo ideó y todo esto. Y bueno, aunque esta persona había participado, pues los dos llegamos como a la resolución de que el proyecto era más bien mío y se quedó así, ¿no? Pero sí, es como un proyecto más comercial, digamos. Ya. Oye, y luego otro proyecto que también me motivó a hacer esto es Jofi, que empezaste con este proyecto que además, digo, el nombre me encanta, o sea, como que trae onda y todo. Y empezaste como a generar pues no sé si llamar comunidad o es más como una revista, siento yo, y va como que más orientado hacia la parte pues de lugares, personas y de conocer.
que creo que va mucho relacionado con una necesidad que tenemos todos de generar comunidad o de conectar con las personas. ¿Cómo nace Yofi? Bueno, justo Yofi nace aquí en Cancún y nace justo por este extrañar, ¿no? La comunidad y extrañar a mis amigos y extrañar a mis personas y este deseo de pues empezar a conectar con más gente y también darle cierta voz a cosas que a mí me resultaban pues interesantes, ¿no? De lo que he ido descubriendo aquí en Cancún. Y bueno, la idea es un poco complicado explicar. Como Yofi es como un ser, ¿no? Sí, es un tipo de revista, pero es como un ser que ahorita vive en Cancún, ¿no? Porque vive donde yo vivo. Entonces la idea es que el tiempo que esté en Cancún se va a desarrollar exclusivamente en Cancún, pero que si yo voy de viaje o que si voy a vivir a algún otro lugar, pues se vaya conmigo, ¿no? Porque si no, pues si me voy de Cancún y me llevo Yofi, pues, o no me lo llevo, pues ya deja de existir y listo, ¿no? Entonces la idea es como seguirlo llevando a donde vaya e invitar en cada lugar al que vaya a personas a que colaboren, así como te invité a ti a colaborar, porque me gustaría que eso le pueda dar continuidad a los lugares en los que ya estuve, ¿no? Es decir, si después de aquí me voy a Israel, que es el plan, pues que las personas que están en Cancún puedan seguir generando contenido para Yofi en Cancún y que no es tanto darle peso al lugar, sino a los proyectos, ¿no? Ok. ¿Y tú sientes este mismo tema? O sea, compartes esta idea de que a veces es difícil como creativo saber en dónde poner tu energía o hacia dónde dirigirla, o si es un proyecto o es el otro, o en dónde entra esto que voy a hacer, lo pongo en este o lo pongo en el otro? ¿Cómo manejas eso tú normalmente? Creo que soy un poco más impulsiva y normalmente si tengo como el deseo de hacer algo, o sea, sí lo pienso y lo medito y veo como cómo darle forma, pero normalmente si tengo como este latido de hacer algo, lo hago. O sea, sí me arriesgo, que creo que fue algo que te dije a ti un día hablando de esto, ¿no? Que te dije, hazlo. Sí, Sí. sí. Sí, o sea, porque sí entiendo esta parte de que luego uno abandona los proyectos o dejas como, pierden como la continuidad. Y sí es importante, yo creo, como poderle dar esto, pero también es como ir pues desarrollando o mostrándote en diferentes etapas o en diferentes momentos, ¿no? Para mí los proyectos también hablan de eso, o sea, hablan de lo que estabas viviendo. Por ejemplo, Yofi, pues es totalmente lo que yo he vivido aquí en Cancún, lo que me motivó a hacerlo, ¿no? Entonces habla mucho de mi presente. Sí. Y una cosa que creo es que siempre cambiar el camino, ¿no? O cambiar la ruta hace que te posiciones como mucho más en el presente, ¿no? En el aquí y el ahora. Sí. Entonces, bueno, pues si hay ganas de cambiarla, pues cambiarla, porque eso solo ayuda a que estés más consciente de tu presente. Sí, yo tengo en algún lugar aprendí que la intuición es algo que nadie nunca ha sabido explicar. O sea, que lo han estudiado y todo, pero nadie sabe realmente qué es la intuición y de dónde viene, ¿no? Entonces hay pues no sé, hay esta historia fantástica o una manera romántica de explicarlo, que es, si es tu yo del futuro queriéndose manifestar y te va mandando señales, ¿no? Entonces, sí, ¿por dónde? Digamos que hay muchos Leos del futuro, ¿no? Y un Leo del futuro corrió un maratón, ¿no? Pero entonces para que eso suceda, me tiene que mandar a mí, ¿sabes? Como esas señales de tienes que entrenar, mira esto, correr esa padre y tal. Y entonces como que tú lo vas siguiendo y digo, tal vez hay otro que sea, no sé, que no le vaya tan bien y también te está mandando, ¿sabes? Señales de que no, vete por acá, no hagas nada, echa la flojera y tal. Y ambos se quieren manifestar, ¿no? O sea, ambos quieren volverse realidad porque son futuros, pues nada más potenciales. Entonces te van mandando estas señales y pues lo que más te late es lo que va siguiendo y eventualmente se van manifestando esos Leos del futuro, ¿no? Entonces, sí, como que desde que lo entendí de esa manera, intento ser más consciente de mi intuición, escuchar más a mi intuición y decir, ok, bueno, si estamos en un mundo que de por sí no es algo que se puede explicar lógicamente muy fácil, o sea, es algo ya de por sí muy
muy raro el estar en un planeta y nuestra experiencia humana y todo. Entonces, como decir, bueno, esta parte que es lo más raro de lo raro de, pues que no sé, tienes la necesidad, algo te dice dentro de ti que lo hagas, pero realmente no sabes de dónde viene. Sí. Pues seguirlo, ¿no? Y es muy evidente para mí como cuando, o sea, tengo una idea y me llega nuevamente esta idea, porque no es como que yo me pongas o sea, me siente y diga, ok, ¿cuál es o sea, qué opciones tengo, ¿no? Y puedo hacer un podcast y puedo hacer esto. Es simplemente me empieza a llegar una sensación, una idea y me empieza a decir, hazlo, 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 hazlo. Y sí, ya que suena lo suficientemente fuerte en mi cabeza, pues sí tengo la costumbre de sentarme y analizarlo y escribir y decir, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Qué me gustaría que sucediera? ¿Hacia dónde lo quiero llevar y tal? ¿Tiene potencial? ¿Está dentro de mis capacidades o qué tengo que aprender para hacerlo? Y ya como que por ahí le voy explorando, ¿no? O sea, pero sí, o sea, como que siento yo que la intuición es algo muy padre que tenemos los creativos y bueno, que tenemos todos, pero los creativos tenemos, o a mí me pasa que puedo imaginar todo muy rápido, ¿no? O sea, de que, quiero poner una pollería y ya imaginé el logo y el color y dónde va a estar y cómo va a atender y de pronto es muy, pues sí, me voy demasiado, ¿no? Y entonces digo, bueno, ahorita no tengo el presupuesto para abrir una pollería, Sí. pero tal vez sí tengo las ganas y el presupuesto para abrir un podcast, ¿no? Entonces, bueno, hagamos eso. Entonces, como que es un poco mi manera de verlo y Sí. y digo, está padre que tengas varios proyectos. Otro de los proyectos que tienes es Alquimia, que yo fui a la primera clase, y están intentando como que esta parte de comunicar la fotografía y de pues también crear comunidad, pero creo que es una parte muy, muy bonita y muy padre porque es la parte de compartir, ¿no? Y de enseñar. O sea, me conmovió mucho, me llamó mucho la atención que en el taller había una niña muy pequeña y un señor más grande que yo, ¿no? Entonces, como diferentes generaciones y el poder tanto es difícil, tanto es una responsabilidad el enseñarle a alguien menor que tú, como también es una responsabilidad de algo muy padre a alguien mayor, ¿no? Claro. Porque normalmente tenemos esta sensación de que, pues, ¿cómo le vas a enseñar algo a alguien grande o más grande que tú, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia y cómo inicia Alquimia en Cancún? Súper. Antes de irme a Alquimia, nada más como algo que me viene a la mente de lo que dijiste, la intuición. Carl Jung antes de morir, no sé, no fue como en el momento antes de morir, pero en sus últimos años de vida o momentos de vida, dijo, no creo, sé, ¿no? Y para mí eso es como la frase que hoy en día tomo para escuchar a mi intuición, ¿no? Es como aceptar y hacer conciencia de que por algo me está llevando hacia ese lugar, ¿no? Algo sabe, ¿no? Algo sé que estoy yendo hacia allá, entonces... Creo que para mí esa frase es como la frase más clave de la intuición. Sí. Y bueno, ya nada más. No creo, sé. Sí. Que digo, ahorita que me la dices, la puedes interpretar de varias maneras, ¿no? Claro, yo la interpreto así, pero sí, yo creo que se puede interpretar de 400 formas. A mí me suena a como o sea, bueno, hay muchos mensajes ahí, pero sí uno muy importante es que muchas veces... ¿cómo decirlo? O sea, algo que a mí me pasa, ¿no? De eso de crear proyectos en mi mente y tienes esta idea y tal, pero si no ejecutas, si no eres o si no pasas a esta parte de la acción, ¿qué tanto realmente o sea, qué tanto valor tiene simplemente quedarte en la idea, ¿no? O sea, que eso pasa mucho y es muy fácil para mí mismo, ¿no? Criticar mis propios proyectos y decir, bueno, debería de subir un video corto al Instagram cada día y tal. Y es como, o sea, sí, en un mundo ideal yo tengo la capacidad de hacer la dirección creativa de un podcast y exigiría mucho más de lo que yo estoy haciendo, pero también por el otro lado decir, a ver, es la primera vez que lo hago, estoy grabando apenas unos episodios, apenas estoy aprendiendo a utilizar, ¿sabes? La grabadora y muchas cosas. Entonces es como si todavía, como decíamos, es difícil decir ya está terminado esto, pero creo yo que
tiene mucho valor el solo hecho de empezar. Sí, de intentarlo y de Exacto. hacerlo, ¿no? Sí, creo que tiene mucho valor el pasar de la parte mental a la parte de ejecutar. Exacto. Sí, bueno, y un poco así fue con alquimia, ¿no? O sea, yo ya había dado algunos talleres en la Ciudad de México y también una carencia que creo que todos notamos en Cancún es la parte cultural, ¿no? Y Sí. que se ha ido o que se va desarrollando poco a poco. Yo llevo en realidad muy poco tiempo aquí, llevo casi un año, pero sí ha sido algo que he extrañado, ¿no? Y que un día alguien me dijo, bueno, pero es que uno no deja una ciudad queriendo tener lo que tenía en la nueva, ¿no? Y eso me ayudó en muchas cosas, pero hablando de la parte cultural, no dejaba de extrañarla, ¿no? Entonces, pues era como un poco desarrollar o tratar de desarrollar o de aportar en la medida de lo posible a esa parte cultural y la parte de enseñar a jóvenes y adultos. Creo que mi abuela, no sé si mi abuela o mi abuelo, y si mi abuela escucha esto y me lo dijo ella y yo dije mi abuela o mi abuelo, pues se va a sentir, pero... Mis abuelos. Alguno de mis abuelos me dijo que cuando uno daba clases en realidad no iba a enseñar, sino que iba a aprender, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de darle clases a personas mayores es una oportunidad muy grande para poder aprender. Y lo mismo con los niños, ¿no? Creo que también aprendes mucho de ellos. Y sí, yo trato de transmitir el conocimiento que yo tengo, ¿no? Y de compartirlo, pero también las clases, al menos con alquimia, lo que estamos tratando de hacer es que sean mucho un diálogo, ¿no? Lo mismo que con la foto. O sea, creo que siempre es importante considerar ambas partes y que la educación no solo se forma a base de textos o de compartir información cruda, sino de ir descubriendo, ¿no? Y en ese ir descubriendo o ayudar a que otro se descubra, pues tú también descubres muchas cosas, ¿no? Entonces creo que Sí. ese es... Y justo ahorita que lo estás mencionando, o sea, algo que a mí me pasa y por lo que no empecé hace 5 años este podcast, es que siempre tienes yo siempre tengo la sensación de que hay alguien mejor que yo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me voy a atrever a hacer un podcast? ¿Qué tiene de interesante mi vida? ¿Sabes? Y es como mucho esa parte del síndrome del impostor y de las inseguridades que tenemos. Y lo que a mí me hizo animarme, además de entender eso, que nunca, o sea, no hay una meta, o sea, nunca vamos a acabar, o sea, pues se acaba cuando se acaba, ¿no? O sea, pero siempre vas a estar aprendiendo y conociendo y tal. Y siempre va a haber alguien que le interese tu experiencia, sea mucha o poca, porque quizá él tiene menos o tiene una experiencia diferente y es interesante siempre conocer a otras personas. Y además de eso, lo que más me hizo hacer este podcast es tener el cuestionarme, ¿lo haría yo aunque nadie lo viera? Y dije, claro. O sea, yo me acuerdo que siempre desde la secundaria, o sea, intentaba hacer proyectos creativos y grababa y hacía cosas y ya en la pandemia hice como 3 videos, o sea, como que empecé un canal de YouTube y tal, y es algo que me gusta hacer. Entonces, y como que lo conectó todo es que me interesan las historias de ti y de muchos otros que he conocido recientemente y realmente nació desde un punto de gratitud, de decir, estoy agradecido por las personas que conozco y cada vez que vamos a comer y que la conversación es interesante y que me o sea, me nutre, aprendo mucho. Pues dije, claro que quiero conocer a las personas y claro que es un pretexto buenísimo para invitarlos y platicar y documentarlo. Y si eso le sirve a otras personas, pues qué mejor, ¿no? O sea, como Claro. que es como que se cumple todo el círculo. Pero el punto clave es como si nace de mí, para mí y no tanto para el exterior o por el exterior. Creo que es lo que más ¿Te motivó? ajá, o creo que es lo más
sostenible en un tipo de proyecto como este, que es un maratón, ¿no? O sea, no se trata de... El objetivo no es grabar, ¿sabes? 10 episodios en un día y publicarlos y acabar con esto, sino es algo que pudiera durar años, ¿no? Entonces, el solo hecho de comprometerte a un proyecto que lo tienes que mantener y constante, siento yo que si no lo harías por puro gusto, es muy difícil mantenerlo, ¿no? Entonces también en el caso de Alquimia y de los otros proyectos que tienes, el hecho de que están combinados con tu manera de ser, con tu estilo de vida o con lo que sea, o sea, contigo como persona, creo que es lo que los hace sostenibles, porque pues van contigo y van evolucionando contigo y tal vez cambias el formato o cambias algo, pero sigue siendo parte de tus intereses y de tu personalidad. Claro, y eso que responden como a mis vivencias y a lo que, como dices, a lo que voy sintiendo, ¿no? No, al menos los míos, y creo que es algo que a mí me funciona y no sé si pueda jalarte para lo del podcast o a alguien más para algo, es como no responder a la exigencia de las redes sociales, porque esas, o sea, te van a exprimir y te van a dejar, ¿no? O sea, seco. Sí. O sea, te van a sacar todo de ti y te van a dejar, porque obviamente lo que buscan es esa inmediatez y entre más contenido haya, pues es mucho mejor, pero no eso siempre va a dar un contenido de buena calidad y la otra es que no siempre va a ser como auténtico, ¿no? Sino que a veces se vuelve forzado, que es lo que yo siento todo el tiempo en redes, o sea, siento que hay muchísimo contenido forzado, o sea, que es como la gente publica porque... güey, ¿cómo no voy a publicar hoy? ¿No? Entonces, eso. Y si me lo preguntaran, o sea, Leo tiene conversaciones todo el tiempo con la gente. Yo el día que te conocí, pues platicamos un chorro. Esta cosa de los jueves, ¿no? Nuestros jueves cada 15 días de vecinos, pues es, o sea, es como esta cosa de platicar y de hablar. Entonces, es solo trasladarlo a este formato. Sí. ¿No? Yo lo veo así, o sea, cuando me dijiste no me sorprendió que Leo me invitara a un podcast, ya sabes, o sea, si Miguel me invitara a un podcast, sería como, ¿qué? Sí. Y no porque no tenga las capacidades de realizar un podcast, pero es una persona que es mucho más introspectiva, ¿no? Y que entonces creo que no haría match. Cuando tú me lo dijiste fue como, obvio, o sea, y además, que es el ideal de Leo. Además, sea, como... justo eso es bien interesante hoy en día, porque justo las personas que quizá menos, de los que menos lo esperas, siento que es lo que se vuelve más interesante, ¿no? Porque justo eso, la época que está viviendo el Internet, sobre todo en el contenido en español en México, o sea, pasamos de la parte masiva, o sea, de crear contenido que pues es como pues, la versión de los programas más populares de la televisión, nada más trasladados al Internet, ¿no? Y pues contenido muy masivo sin apelar a un nicho, ¿no? Y cada vez más creo que entonces es contenido mucho menos amplio, en el sentido de que yo no estoy esperando que esto le interese a alguien que no esté dentro de estos gustos y de la industria creativa o de la fotografía, el diseño, arquitectura, como que esta zona, ¿no? O sea, este pequeño pero al mismo tiempo muy amplio gracias al Internet que nos conecta, pero creo que cada vez más va hacia allá, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, soy un clavado de los perfumes y sigo canales en YouTube sigo canales de YouTube de perfumes y es increíble cuando te adentras en pues sí, en un tema en particular, como el Internet te abre así un hoyo negro, o sea, interminable de contenido, que te das cuenta que hay muchas más personas clavadas como tú en un tema. Y eso me parece padrísimo porque es como conectas con gente que tiene gustos similares a los tuyos y que quizá tú te sentías pues aislado porque pues no en todas las comunidades puedes encontrar a tanta gente interesada en lo mismo que tú, pero de esta manera es como wow, o sea, puedes conectar a través de Internet con muchísimas personas y que tienen intereses similares, ¿no? Entonces sí. Eso se me hace lo más padre y que cada vez más, o sea, que ojalá cada vez más haya más contenido especializado en vez de vamos a agradar a todos y vamos a hacer comedia que igual la disfruto, pero es
muy amplia, ¿no? Entonces es como, no, bueno, a mí me interesa aprender de esto y este es mi nicho, ¿no? Entonces eso creo que le da mucho sentido a los proyectos que emprendemos, el hecho de decir, bueno, este es mi objetivo, hacia acá quiero ir y no le tengo que agradar a todos. Algo que mencionaste ahorita del tema de las redes sociales, sí creo que está muy, muy, muy heavy el tema de las redes sociales ahorita y como si no tienes como que unas bases sólidas, personales, es muy fácil dejarte llevar por todo lo exterior, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. No, en lo cual me interesa mucho, creo que, o sea, ahorita que lo mencionabas, pues yo, mientras lo estabas diciendo, yo dije, ok, ¿cómo yo manejo eso, no? O sea, y creo que es mucho de confiar en uno mismo, de caerte bien a ti mismo, de entender tus gustos y de decir, no, pues, o sea, como esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que trae onda, esto es lo que está chido, esto, ¿sabes? Y eso, o sea, el hacerte como que tú mismo, entenderte a ti mismo y confiar en ti mismo, que eso también fue una de las claves para yo atreverme a hacer esto, es el punto. Yo soy el hijo menor de tres, o sea, somos tres y casi toda pues no sé, toda la niñez y la adolescencia viví inspirado por mis hermanos y lo que ellos, a lo que ellos les gustaba, para mí estaba chido, ¿no? Era como, eso está padre pero era más como lo que ellos dijeran y eso luego cuando vas creciendo, tú quieres, o sea, voy a comprar algo y estoy pensando qué dirían mis hermanos o cualquier persona que tenga influencia en mí, ¿no? Y un poco el hecho de ya desasociarte de eso y decir, bueno, qué piensa Leo y Leo trae onda y Leo es el que lo va a decir y Leo es el que va a inspirar a sus hermanos, aunque sean mayores que ellos, que él. Eso se me hace súper padre. O sea, en el punto que hice ese cambio y dije, pues yo también tengo mis propios gustos y son tan válidos como los de mis hermanos y como los de todos. Y bueno, en mi caso es como mucho el tema de todo, ¿no? De la música, la estética y tal. En tu caso, o sea, y un poco relacionado a la fotografía, ¿de dónde viene un poco la inspiración o cómo mantenerte fiel a un estilo que seguramente, o sea, algo que me llama la atención de tu estilo, por llamarlo de alguna manera, de tu estética, es que es propositiva, es valiente, es muy fácil que alguien te diga sin entender la fotografía como, pues están muy oscuras tus fotos, ¿no? O cualquier comentario así. Me ha pasado. No, claro, ¿no? Pero yo en cuanto lo vi, eso fue lo que me llamó la atención, que dije, wow, qué padre que está haciendo algo diferente y no solo algo diferente, sino se nota la profundidad de la foto y tiene un estilo en particular que suma mucho. ¿Tú cómo te o sea, cómo te inspiras o qué es lo que te hace mantenerte fiel a tu estilo y escuchar tu voz interna más que los comentarios externos? Creo que para mí fue justo eso. O sea, como entender que estamos tan acostumbrados a ver, ¿no? A ver hacia afuera y a ver lo que sucede y a ver las redes y a ver todo este contenido y a pasar horas ahí y a que no vemos casi nunca hacia adentro y no sabemos o no concientizamos que en realidad tenemos mucho más adentro de lo que podemos ver y, o sea, como vivir, ¿no? En el mundo exterior. Entonces, para mí ha sido eso, como interiorizar mi fotografía y casi siempre trato de sacarla de lo que yo pues siento, pienso y de mis reflexiones y trato como de plasmar eso, ¿no? O de mi opinión sobre el otro, mi sensación con el otro. O sea, como que ha sido eso, como hacer un trabajo, un trabajo, eso suena muy de huevo, pero como más una introspección todo el tiempo y entender que hay más dentro de nosotros que lo que vemos en las redes, que hay más dentro de nosotros que lo que dejamos atrás o hay más dentro de nosotros que lo que viene en términos de lo que ocurra, ¿no? De los agentes externos. O sea, hay muchísimo en nuestro interior, entonces eso, como tratar de conectar mi fotografía con eso. Ok. ¿Y algo que quieras recomendar
Algo, o sea, digo, puede ser un consejo, puede ser, no sé, algo, inspiración, no sé, ¿en dónde te inspiras? Libros, música, ¿qué es como que fuera de la fotografía, qué es lo que más te gusta hacer o te mueve o así? Bueno, la música me encanta y yo recomiendo pues escuchar música todos los días, ¿no? Sí creo que es algo que a mí me ayuda mucho y además pues sí, la música toca otras fibras que las otras artes sí, que las otras artes no tocan. Entonces creo que escuchar música y ya lo había dicho antes en otro lugar, pero buscar siempre estar viendo contenido, o sea, si el contenido que vas a ver, tratar de que no sea de tu disciplina, ¿no? O sea, tratar de ver menos fotógrafos para evitar caer en esta cosa de no soy, ¿no? O sea, o este es más o yo soy más, o sea, como evitar tanto comparaciones, sino estar viendo como, pues sí, cosas de otras disciplinas, que es algo que ya me habían dicho, o sea, que alguna vez me recomendaron hace muchos años y que, por ejemplo, con Miguel también en algún momento lo comentamos y fue como recordar eso y es algo que me gusta y me funciona muy bien. Y eso, como en la medida de lo posible, tratar de evitar comparaciones, ¿no? O sea, como evitar comparar tu trabajo con el de otro y que si vas a ver el trabajo de alguien más sea como un acto de apreciación y no de comparación, ¿no? O sea, que si vas a ver el trabajo de algún otro fotógrafo o yo qué sé, ¿no? De algún otro arquitecto, de algún otro pintor, de lo que sea, pues que no abras ese libro o no vayas a esa exposición o no veas esa película buscando las diferencias entre lo que esa persona está haciendo y lo tuyo, sino viendo su trabajo, Sí, ¿no? Apreciando y disfrutando. y nada más, ¿no? Y eso creo que eso. Súper, pues creo que ya tocamos muchos buenos temas para este primer capítulo juntos. ¿Algo más que querramos agregar? No, ¿Todo nada. bien? Muchas gracias por invitarme. No, Estuvo gracias a muy ti. divertido. Eso fue el capítulo 4 de Podcast Día Libre. Gracias. Gracias, Leo.